Sí, se escucha bien. Buenos días. Perfecto, muchas gracias. Pues déjenles comparto para que empecemos. Listo, ya lo pueden ver, ¿verdad? Así es, profe. Perfecto, pues bienvenidos, reciban la bienvenida a todos a esta clase. Es la sesión de habilidades blandas. Como siempre es un placer compartir con ustedes este rato. También está Carla Martínez, nuestra moderadora. Les damos la bienvenida. Como bien platicábamos, empezamos un nuevo módulo la semana pasada. La primera parte del módulo, o de los dos módulos en los que vamos a estar abordando el tema de la comunicación profesional efectiva, una habilidad blanda por excelencia, en realidad la capacidad de comunicarte. La semana pasada elaboramos un poco sobre la comunicación escrita, la importancia de hacerlo correctamente en el ámbito profesional, cuáles son las diferentes herramientas o sobre todo dimensiones que deberíamos considerar a la hora de transmitir un mensaje, no solo en el ámbito profesional, sino en general. Y bueno, hoy que es la segunda sesión, pues vamos a estar platicando un poco acerca de lo mismo, elaborando, construyendo entre todos y enfocándonos en la parte de redacción. Vamos a hablar un poco acerca de qué es la redacción, qué reglas se tienen que seguir, pues qué ideas se deben o qué dimensiones también otra vez se deben considerar para tener una buena redacción. Como siempre, que el propósito sea transmitir el mensaje de la manera más clara y eficiente posible, porque bueno, eso en el ámbito profesional, por supuesto que contribuye directamente a gestionar mejor tus equipos, a alcanzar los objetivos de manera más fácil, o de lo contrario, si se ejecuta de manera errónea, puede que simplemente sea ruido, que se pierda en el vacío, o que en el peor de los casos, se convierta en o que vaya en detrimento o en deterioro el trabajo en equipo, de la eficiencia de los procesos, etcétera. ¿Vale? Entonces va a ser un tema muy, muy interesante. Otra vez les doy la bienvenida. Simplemente como recordatorio, si alguno de ustedes, que ya reconozco muchos, me da mucho gusto verlos, pero si hay alguien nuevo para quien esta sea su primera sesión en la UCA, pues realmente están en la sesión equivocada, tendrían que estar en la sesión de inducción con la profesora María Flores, que me han contado que son sesiones muy, muy interesantes y además muy importantes para todos los nuevos ingresos. ¿De acuerdo, clase? Todos los demás son bienvenidos. Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Cómo están? Quiero escucharlos. ¿Cómo han pasado la semana? ¿Cómo van las clases? Y también, ¿saben qué otra cosa no he hecho nunca? Es preguntarles qué están estudiando. Me interesa mucho saber eso. Adelante. A ver, vamos a ver, abro la fila. Orlando, bueno, empezamos con Orlando. Buenas, profe. Yo estoy estudiando en la UCA, estoy estudiando la licenciatura industrial, o ingeniería industrial. Bueno, la semana un poquito pesada en el trabajo, por eso que la otra semana no pude unirme a la clase, extrañé mucho oír los comentarios de todos, pero hoy hice lo posible para que me dieran el día libre, por eso estoy hoy pendiente a las clases. Bueno, digamos que aprovechando todo lo que la universidad me ha estado brindando, aplicándolo en el trabajo, en mi vida personal también, en los movimientos que quiero hacer ahora. En fin, muchas gracias por todo lo que la universidad está dando. No, muchísimas gracias, Orlando. También te extrañamos. Bienvenido. Y otra pregunta adicional para Orlando y para todos. Que me digan qué están estudiando, cómo están, obviamente, y de qué parte de Hispanoamérica se están conectando. ¿Va? Yo, profe, estoy de Ecuador, resido en la ciudad de Guayaquil, pero como no le dije hoy, me di que me dieran libre, estoy en la parte sierra del Ecuador, que es Cuenca. Estoy por acá visitando a unos familiares. Perfecto. Muchas gracias, Orlando. Ecuador, excelente. Ana. Buenos días, profe, nuevamente. Pues yo estoy conectada desde Playas de Rosarito, Baja California, en México. Actualmente estoy laborando en una notaría pública y decidí ingresar a la carrera de Derecho. Anteriormente había estudiado Administración, que se complementa bastante, pero mi enfoque ahorita
fue un poquito más a la parte jurídica. Ok. Y eso es lo que me está llamando ahorita la atención y me apasiona un poco más que lo administrativo, por eso decidí estudiar Derecho. Y sus Perfecto, Ana. clases súper bien, nos han apoyado bastante para los conflictos y la comunicación y todo lo que hay en un entorno laboral, ¿no? Muchas gracias, Ana. Qué bueno que te estén sirviendo y qué padre que estés en la playa. Muchas gracias. Gracias, profe. Santiago, gracias. Buenos días a todos, profe, buenos días. Yo estoy aquí en el Estado de México, Ok, de Tultitlán, Estado de México. ok. Yo estudio arquitectura, me Ujú, dedico a remodelación de casas de ok, todo tipo. Me imagino que me enfoqué más en arquitectura por lo de remodelación. ujú. Tengo ya un año y meses, empecé en febrero del año pasado a estudiar y ahorita estamos con teoría de diseño urbano. Entonces, Padre. pues sí, soy aquí del Estado de México. Qué Gracias. interesante. Muchas gracias, Santiago. Bienvenido. Claudia, Hola, buenos Margarita. días. Perdón. No, pero rapidísimo, Margarita, la pregunta simplemente es cómo estás, dónde estás y qué estás estudiando, ¿vale? Adelante, Ok. Clau. Buenos días. Mi nombre pues es Claudia Saraí. Por lo Ujú. regular me dicen Saraí, pero en la plataforma solo le pusieron Claudia. Ok, Entonces me gusta más el nombre de Saraí, por eso hago la aclaración. ok, Yo estoy en un lugar que se llama Cámbaro, Guanajuato, muy sí. conocido por el tradicional pan. Por ahí cuando tenga la oportunidad, con todo gusto les compartiré un poco, muy sabroso. Estoy estudiando psicología, soy Ujú. licenciada en informática administrativa, trabajo en el sector educativo. Es por eso que decidí estudiar psicología, para complementar un poquito la parte educativa con los conocimientos cognitivos por parte de los alumnos. Perfecto. Muchas Gracias. gracias, Claudia. Acámbaro, Guanajuato. Sí, sí, por supuesto que ubico. No confundir con Acámbaro, Michoacán, ¿correcto? No, claro, son diferentes. Muy bien. Muchas gracias, Saraí. María, Buen día a todos. Yo soy María Laura, pero también solo me pusieron María. ujú, Estoy bien, gracias. Y estoy estudiando la licenciatura en psicología ujú. y me conecto desde Tepatitlán, Jalisco, desde los Altos de Desde los Altos de Jalisco, pues bienvenida. a una hora de Guadalajara, porque muchos dicen, ¿qué es Tepa? ¿Dónde está Tepa? Y No, a ¿qué una hora tal? de Guadalajara y ya como que Sí, al puro pues, decir Guadalajara ya sabes. sí, claro. Cerca de Arandas, San Sí, Julián, San Miguel, todos esos. Sí, Yahualica, claro. sí. Muy bien, desde Tepa, qué padre. ¿Buen tequila? ¿Se hace tequila ahí también? Sí, claro. Sí, aquí pues hay mucho planteo de agave y Ujú. hacen tequila, hay muchas plantas de tequila. Claro, que está barato el agave ahorita, me informan por ahí. Sí, Bueno, ya subirá de precio. Muchas gracias, Laura, ¿prefieres entonces? como sea, María o Laura, como sea. Vale, entonces Saraí, Claudia Saraí y María es Laura. Ok, ya lo tengo. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Laura y Beth. Hola, ¿qué tal? Soy Laura Ibet, estoy estudiando psicología. Ujú. Yo vivo en San Mateo Atenco, en el Estado de México, el pueblo del Zapato. Muy bien. Es la primera vez que entro a esta sesión porque la vez pasada me equivoqué de liga y me perdí un poquito, pero estoy muy interesada en esta parte de la redacción, la comunicación y es algo que me encanta. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, bienvenida. Gracias. Lady Katy. Profe, ¿qué tal? Mi nombre es, bueno, como está ahí, Lady Katy, me llaman Katy, no me dicen Lady. Ujú, Bueno, yo soy de Ecuador, de Guayaquil, ujú, y bueno, yo estoy estudiando la carrera de finanzas, licenciatura en ok, finanzas. Y nada, pues, buenísimo. profe, muy agradecida con sus clases, realmente me han ayudado muchísimo. Fans número uno de usted, un excelente profesor. Muchas gracias, Lady. Bienvenida y qué bonito escuchar eso. Gracias, de verdad. Margarita.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Margarita Hernández, soy de Hidalgo, pero estoy viviendo en la Ciudad de México. Estoy en la carrera de marketing digital y bueno, me ha tocado la transición de varios profesores aquí en habilidades blandas, pero sí me gustan mucho sus clases, profesor. Entonces, pues, por aquí andamos. La verdad es que las habilidades blandas sí me han ayudado mucho, sobre todo en esto de hablar, porque no soy mucho de hablar, soy más de escribir. Ya. Entonces, sí me he soltado como que un poquito más y he participado aquí en las clases, entonces como que perder un poquito los miedos y desenvolverme más, creo que debido a mi carrera es algo que tengo que practicar mucho. Sí, definitivamente es algo que todos tenemos que practicar. Margarita, muchas gracias y espero que estas sesiones te sigan sirviendo. Bienvenida. Itzel. Hola, profe. Pues yo me llamo Itzel Vianey. Me gusta que me digan Vianey, no, no es cierto. Me gusta de las dos maneras. Los dos nombres me gustan, la verdad es que ninguno me incomoda. Eh, yo estoy radicando, soy de Acapulco, Guerrero, pero estoy radicando actualmente en Nuevo León, en Ok. Juárez, Nuevo León. Estoy estudiando la carrera de psicología. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Y cómo estás? Ah, ¿y cómo me fue la semana? Sí. Pues bien, la verdad es que con mucho trabajo de la materia, no tanto de mi trabajo, pues ya creo que todos nos acostumbramos a una cierta rutina del trabajo, ¿no? Entonces, pues eso ya es como que algo de cajón, pero sí absorbiendo muchos conocimientos de la carrera de psicología, la verdad es que es demasiada información. Esta es mi primer licenciatura, yo no he estudiado otra carrera adicional, hace muchos años que no estudiaba algo, o sea que estudié la prepa y nada más. Entonces sí está siendo ahí por ahí un poquito, pues pesado pero gustoso, como cuando es una actividad que obviamente te requiere esfuerzo y concentración y todo, pero pues ni lo sientes porque te gusta, ¿no? Lo que estás Correcto. aprendiendo. Sí, Entonces pues bueno, realmente ha sido de mucha información nueva en cuanto a las materias y eso. perfecto. Muchas gracias, Itzel. Bienvenida. Sí, A gracias. Acapulco hay una tradición muy interesante que me parece que es el baile de la iguana. No sé, ese todo de Sí, todos mis ¿verdad? sobrinos desde la edad de 3, 4 años ya bailan eso. Sí, una tradición bonita, muy folclórica, aunque Sí, la verdad es que muy sí. físicamente desafiante La para, verdad es que sí. para, para el hombre, ¿no? Porque tienes que tener fuerza. Sí, Muy bien, pues así es. bienvenida, Excel. Alma. Gracias. Sí, buenos días. Mi nombre es Alma Merino. Yo vivo aquí en la Ciudad de México, de hecho por el aeropuerto, y estoy estudiando la carrera de Administración de Empresas. Y de igual manera, las clases en las que he estado con usted, la verdad, muy efectivas, me han servido mucho, me han guiado mucho y pues aquí estoy. Muchas gracias. No, gracias a ti, bienvenida. Y me alegra escuchar eso, de verdad. Gracias. Sandra. Hola, buenas tardes acá en Estados Unidos. Yo estoy en Estados Unidos ahorita, pero soy de San Miguel de Allende, Guanajuato, y estoy estudiando la licenciatura en Ingeniería Industrial. Y Buenísimo. de mucha ayuda sus clases me han ayudado bastante. Muchísimas gracias. También gracias por decirlo. San Miguel, y ahora, ¿en qué parte de Estados Unidos? En Austin, Texas. En Austin. Ok, muy bien. Mucha comunidad latina ahí. Sí, Me imagino. bastante. Perfecto. Muy bien, pues bienvenida. Raquel. Hola, buenos días. Todavía aquí en la Ciudad de México. Yo a sus órdenes, Raquel Martínez. Yo vivo en el Estado de México, en el municipio más, ahorita que se podría decir el más con mayor índice de violencia, Naucalpan. ¿Naucalpan es el peor? Sí, Naucalpan, vivo en Naucalpan. No, pero pensaría en otro, Catepec o... No, en realidad ahorita la relación del índice de violencia, creo que Naucalpan es el que ha superado a Ecatepec y Nezahualcóyotl, pero bueno, yo laboro en una empresa que se dedica al ámbito energético. Ahorita estoy cursando mi tercera materia
y está muy en consonancia con las habilidades blandas que estoy tomando en estas clases. ¿Por qué? Porque estoy en la materia de comunicación oral y escrita con la maestra Laura, entonces la verdad me está ayudando bastante desde mi clase primera hasta ahorita en poder pasar mis evaluaciones y en comprender muchísimo la importancia de la comunicación. Hace unos minutos tuve mi clase y ahorita la voy a reforzar con las habilidades que me está dando usted, profesor, y la verdad me encanta mucho porque se adecua mucho a los temas que estoy viendo en la carrera de administración y adicional a eso lo estoy aplicando muchísimo en mis actividades. La clase anterior, todos los comentarios que hicieron mis compañeros me sirvieron bastante para solucionar temas que también tengo en el ámbito laboral y la verdad me encanta mucho tomar las dos clases. Siempre me hago un hábito y creo que el hábito ya lo tengo, entonces la verdad yo agradezco mucho que tanto mis compañeros compartan. Muy pocas veces participo, pero la verdad sí siempre estoy muy al pendiente y veo las grabaciones del link que luego están en el link de YouTube, entonces sí lo refuerzo mucho y de verdad me gusta mucho esta clase, profesor. Muchísimas gracias. Pues, de verdad, qué alegría escuchar que ha sido de cierta utilidad para todos, para todas. No sé si necesariamente sea por mí, pero la experiencia de compartir entre todos es lo que enriquece la clase. Entonces yo también créanme que estoy súper satisfecho con sus participaciones y con su asistencia. Muchas gracias, bienvenida. Y por último, Esmer, rápido para leer, no rápido, tómate tu tiempo, preséntate, sino para seguir avanzando y leer los mensajes escritos, ¿vale? ¿Qué tal, profe? Profe? Buenos días. Bueno, buenas tardes acá, por todo, soy de Perú. Sí, soy Esmer. Sí, lo que pasa es que yo me he ido desempeñando como docente de inglés y actualmente estoy llevando el curso de pedagogía de la misma universidad, las clases previas a esta clase. Muy bueno, muy interesante todo lo que estamos tocando, el tema de la comunicación, lo importante que es y estoy muy contento de llevarlo. Gracias, profe. No, gracias a ti, Esmer, bienvenido. Entonces, ya 2 personas de Ecuador, Perú y el resto de México, bueno, y en Estados Unidos, pero mexicana. Francisco Javier Díaz estudia administración, Regina, mercadotecnia digital, Felipe, desarrollo humano y coaching, Francisco Javier Díaz Medrano está en Guatemala, perfecto. Alba, psicología de Ciudad de México, Felipe nos dice que está en Pachuca Hidalgo, arriba de los Tuzos. Moisés, marketing digital desde Perú, perfecto. Sandra Mendoza, estudiando ingeniería industrial, bueno, ya nos dijo, lo verbalizó. Margarita, bueno, ya también participó. Marco, buenas tardes, soy de Chilpancingo, Guerrero, estoy en Acapulco, estudio Derecho, perfecto, hizo segunda licenciatura. Bienvenido. Le piden que haga el baile de la iguana. René dice, es una clase muy positiva, interesante, estudio Derecho, soy de Mazatlán, Sinaloa, cuna de la cerveza Pacífico. En mi opinión, la mejor cerveza de este gran país, que por es una gran tierra cervecera. Karina, adelante. Buenas tardes, profe. Es que usted dijo ahorita, hay 2 personas de Ecuador. Le quería decir que yo también soy de Ecuador. 3 personas de Ecuador. Muchísimas gracias, Karina. Bienvenida. Gracias por participar. Pues muchas gracias a todos los que participaron. La verdad es que no sé por qué no lo había hecho antes, pero me interesa. Ya nos hemos ido conociendo. Ha habido muchas participaciones en las que nos comparten su vida profesional, un poquito de su vida personal. Entonces ya los he ido conociendo, pero me interesaba empezar a tenerlos así, ¿vale? Conocerlos más a detalle, su carrera, dónde están físicamente. Vamos a hacer una actividad que a mí me parece que se va a enriquecer por la diversidad de todos nosotros, no solo en México, sino obviamente en el resto de los países de Hispanoamérica. Creo que va a ser divertido. La verdad es que la última parte precisamente va a ser simplemente para que la pasemos bien un poquito. Ya van a ver lo que tengo un poco en mente, ¿vale? Entonces vamos a irnos sin perder la eficiencia del mensaje, hablando de la comunicación. Vamos a tratar de irnos rápido para avanzar. Karina, te voy a mutearte porque está abierto tu micrófono, ¿vale? Listo. ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Está muy sencillo, establecer qué es redacción y cuáles son los beneficios dentro de una estrategia de comunicación organizacional y elaborar acciones que permitan mejorar la redacción en el ámbito profesional. La agenda está pues
como siempre un poco revuelta, o vamos a destiempo, pero vamos a hablar de la redacción y la sintaxis en el ámbito profesional. ¿Cuáles son algunos trucos fáciles para mejorar la redacción? Una pequeña actividad, presentarla en la sesión general o más bien, irnos ya por fin a descansar y a disfrutar del fin de semana, ¿vale? Simplemente como recordatorio, clase, los siguientes dos módulos, bueno, este módulo y el siguiente, va a estar enfocado en la comunicación profesional efectiva, parte 1 y parte 2. Las primeras 3 sesiones, vamos en la segunda, están enfocadas en la parte escrita, comunicación escrita, redacción. La próxima semana vamos a hablar de la síntesis de mensajes, que nunca me voy a cansar de repetirlo, es una habilidad y es una característica fundamental de cualquier mensaje efectivo, ¿no? En México decimos o decíamos, ya casi no lo he escuchado, no echar choro. El choro entendido como este mensaje que discurre y discurre y discurre y no dice nada. No me acuerdo si fue en esta sesión o en la pasada, o más bien en esta clase o en la de las 9, en la sesión anterior, que decían que también el otro término de cantinflear, ¿no? Haciendo énfasis o recordando a este comediante mexicano, Mario Moreno Cantinflas, cuyo personaje precisamente hablaba y nunca establecía su punto, ¿vale? Y la segunda parte simplemente va a estar enfocada en la parte oral, ¿no? La escucha activa, que también es la base de cualquier comunicación oral, comprender el mensaje que nos están transmitiendo, interiorizarlo, interpretarlo de manera correcta para poder nosotros contribuir al flujo de la información, hacer las preguntas correctas, hablando de preguntas de seguimiento, de no quedarnos con la duda, de hacer preguntas estratégicas para comprender mucho mejor el mensaje, entendiendo que nosotros como participantes activos del ciclo de comunicación también somos responsables por el mensaje que nos transmiten, ¿no? No solo es, pues no me explicaste bien, es, ¿qué puedo hacer yo para comprenderme mejor? O participar, creo que no comprender mejor, sino participar activamente en el flujo de la comunicación y en consecuencia comprender mejor los mensajes. Y por último, el storytelling y hablar en público, que también es una habilidad fundamental, muy, muy importante. El storytelling es una herramienta que ha cobrado muchísima importancia en la conversación pública, en temas sociales, en temas políticos, en temas culturales y obviamente en el ámbito profesional también, ¿no? Los primeros 3 muchas veces son narrativas simples o simplonas, en donde están los héroes y los villanos y las víctimas y los victimarios. Me parece que la realidad es mucho más compleja que eso, pero en el ámbito profesional también sucede. Tenemos nuestras narrativas, tenemos nuestro héroe, que en el ámbito profesional siempre es el fundador y entonces él establece la cultura y lo que sea. Son herramientas muy interesantes que también se pueden aplicar en ambientes micro, en los equipos de trabajo, en las áreas, en los departamentos, etcétera, y la capacidad de hablar en público, como cualquier otra habilidad, se puede desarrollar. Entonces, aquí estamos en la parte 2 de redacción, ¿vale? Entonces, esta semana no hay video, clase, como la pasada, pero sí hay una pregunta detonadora muy importante para mí en este esfuerzo que estoy tratando de hacer para conocerlos un poco mejor. Quiero que me respondan de la manera más breve posible, y la verdad es que también la pregunta es muy general, la hice muy abierta para que no pueda ser interpretada de manera incorrecta. Cualquier respuesta es adecuada. La pregunta para ustedes hoy es, ¿de qué manera ustedes se expresan? ¿Vale? ¿Quién quiere participar? Me hago para atrás porque luego me regaño. Adelante, Orlando. A veces, profe, es un poquito difícil expresarse. A mí me pasa que a veces estoy muy sentimental cuando hay despedidas, cuando los compañeros salen de los trabajos. Quiero hablar formalmente, pero me gana el sentimiento. Chuta, cosa que no sé, a veces me terminan las lágrimas. Sí. Pero en otras vueltas, cuando ya de explicas trabajo, todo eso, sí lo he intentado hacer de la forma más clara, más precisa y más concisa, y enfocándome en lo que quiero expresar. Perfecto, muchas gracias, Orlando, por compartirlo. Sí, es cierto, expresar emociones es algo particularmente complicado. Digo, no estoy diciendo que para las mujeres no sea, pero también un poco la manera en la que nos han educado a nosotros los hombres, también dificulta un poquito que lo hagamos nosotros, ¿no? Entonces, está interesante eso. Ya sé que te comunicas de manera oral o escrita, también es muy importante seguir ciertas reglas o conocer ciertos mensajes o ciertas claves y el propósito de lo que quieres expresar para hacerlo de manera eficiente. Muchas gracias, Orlando. Felipe. También conlleva, por ejemplo, con qué tipo de persona te vas a despedir, por ejemplo. No es lo mismo que despedirse que de un amigo
que tu propia novia, por ejemplo. O sea, con tu amigo, o sea, un abrazo o una chocada de hombros, y con tu novia, lógicamente, un abrazo o lo que sea. Pero el chiste es la manera de comunicarse, ok, pero es dependiendo de varían también. Totalmente de acuerdo. Y mencionaste algo clave, Felipe, le diste a al tema del que vamos a estar hablando en esta sesión, es tu audiencia, ¿no? O el contexto en el que estás transmitiendo un mensaje. Por supuesto que no es lo mismo despedirte de tu novia que despedirte de tu mejor amigo. Las maneras, el lenguaje verbal y no verbal es completamente diferente. Muchas gracias. Claudia. En el trabajo de forma clara, formal. Perdón, Claudia, y muy... Saraí, perdón. Sí, en el trabajo de forma clara, formal y muy concisa, con familiares y amigos de manera efectiva y afectiva. Bueno, qué gran respuesta. Muchas gracias. Otra vez habla un poco acerca del contexto, ¿no? Y dentro del contexto define el tipo de lenguaje que vas a utilizar y también el tipo de mensaje que quieres transmitir. Buenísimo, muchas gracias. Laura y Beth. Gracias. La forma en que más me facilita es hacerlo de manera oral con la familia y luego con mi esposo también hablando de comunicarse de manera afectiva, una mirada y entonces él ya sabe lo que está pasando de acuerdo al contexto en el que estamos. Y también de manera profesional, como decimos acá en México, suelo ser un poco mal hablada, entonces familiarmente sí ocupo todas esas malas palabras, pero cuando estoy en un contexto escolar o en un contexto profesional, entonces procuro ser más propia, hablar más despacio para que se entienda mejor y no quepa duda. Gracias, muchas gracias. Mencionas algo muy importante, esta mirada que dices que haces con tu esposo y comprenden todo, hablando del lenguaje no verbal, del cual platicábamos la semana pasada. A veces hay un nivel, hay personas con las que compartes un nivel de intimidad tal que normalmente es o tu pareja o puede ser tus hermanos, también pasa muchísimo con la gente con la que creces, que simplemente le haces una mirada o lo que sea y comprenden perfectamente lo que estás queriendo transmitir. Es un nivel de intimidad muy interesante que, bueno, ya hablamos del lenguaje no verbal, da para muchísimo, pero qué bueno que lo rescates, está padrísimo, y qué bueno que tienes a alguien así en tu vida. Gabriel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo considero, a mi experiencia, hablando en el lado profesional, el lenguaje corporal es muy importante. Yo siempre he estado en el ámbito financiero, bancario, entonces siempre que he tenido subordinados a los cuales tienes que explicarles ciertas normativas o dejarles en claro ciertos puntos sobre sus funciones, siempre el lenguaje corporal, el manoteo, el que les expreses con manos, ojos, que te le quedes observando, como comentaba la compañera, ¿no? Con su esposo, pero en el ámbito laboral a lo mejor te le quedas viendo exactamente a un empleado en el cual está no poniendo mucha atención o que hace un gesto cuando te refieres a algo importante, ¿no? Lo puedes invitar a participar y hacer a ver, hiciste un gesto, ¿qué pasó? ¿Tienes alguna experiencia o algo? Pero siempre el lenguaje corporal ayuda mucho. Cuando lo empatinas exactamente con lo que estás diciendo y lo coordinas de una forma buena, llegas a obtener un mejor resultado. Totalmente, muchas gracias. Y sí, estoy muy de acuerdo. Lenguaje, lo platicamos la semana pasada, el mensaje y el metamensaje, hablando del lenguaje no verbal, de la entonación, cuando hablamos de la oralidad, a veces es incluso más importante que lo que se quiere decir. Es vital que lo utilicemos apropiadamente. Muchas gracias. Margarita. Sí, para mí también es más fácil, como ya les dije, por forma escrita. Creo que conecto mejor las ideas. Decirlas como que en voz alta, no sé, como que estoy diciendo una cosa y al momento ya se me cruzó otra, entonces como que me pierdo un poquito. Y entonces sí me falta un poquito en eso de conectar ideas. Ya digo, escribir para mí es más fácil, sobre todo de emociones. De hecho, yo escribo poesía, la comparto en una red social, pero le digo, estoy intentando mejorar en ese aspecto. Y como bien dicen los compañeros, hablar con la familia también es algo diferente. Igual hablar de emociones
también me cuesta porque soy también muy sentimental, entonces es un poquito complicado. Ya, perfecto, muchas gracias, Margarita. Y sí, creo que expresar emociones de manera escrita a veces es más fácil. Te da tiempo incluso hasta de vivirlas otra vez, de repetirlas, de identificarlas correctamente, que también es un poco complicado si no nos conocemos completamente, que es un ejercicio que tendríamos que hacer todos, pero muchas gracias, Margarita. Itzel. Qué bien, profe. Es que tengo el teléfono cargando. Ay, sí. Gracias. Ajá. ¿De qué manera me expreso? Yo creo que principalmente de manera oral, que es la que todos manejamos, así de decirlo, pero también corporalmente. Tiendo mucho a, cuando estoy explicando algo, por ejemplo, ahorita no me están viendo, pero estoy moviendo las manos. Entonces tiendo mucho a expresarme de manera corporal cuando estoy hablando. Y pues también de manera escrita, creo que como comparto con la compañera, que de manera escrita uno puede ordenar un poco más las ideas, ¿no? Como que primero lo piensas, cómo vas a estructurar el mensaje, depende de qué quieras expresar y para quién, y lo vas ordenando, redactando de mejor manera. La verdad es que mi familia dice que debería estudiar comunicación y ser reportera porque hablo hasta por los codos, como se dice en México. Pero así de primera instancia yo creo que oral y corporalmente es la manera que más utilizo para expresarme cuando me quiero comunicar con alguien. Y bueno, con esto de las redes, WhatsApp, Teams, todos los chats que utilizas ya hasta ahorita en línea, pues igual de manera escrita también tiendo a usar ese lenguaje también. Menos que, pero sí lo utilizo. Perfecto, muchas gracias. Itzel, sí mencionas la parte escrita en redes sociales también es todo un tema y lo vamos a hablar un poco más adelante, pero las reglas de redacción y de sintaxis siguen siendo igual de válidas hoy, yo creo que incluso un poco más, porque además nos comunicamos, creo que la presencia o la existencia más bien de redes sociales, lo que han hecho es que nos comuniquemos de manera escrita mucho más frecuentemente que antes, ¿no? Antes, si te querías comunicar de manera escrita, escribías un libro, una poesía y buscabas publicarla, ¿no? Editores y todo eso. Y ahora puedes expresarte de manera gratuita y tener un alcance increíble de manera escrita a través de las redes sociales, y eso implica que, pues, obviamente, tengamos que manejar las reglas de redacción, de sintaxis, de transmitir un mensaje correcto, no correcto, sino un mensaje correcto, sino transmitir correctamente un mensaje, sea un comentario de YouTube para pelearte con alguien, o sea un artículo, o lo que sea. Entonces es muy, muy importante. Muchas gracias. María es Laura, ¿verdad? ¿O no? Sí, profe, como sea, usted no se complique la vida. Bueno, Dígame María gracias. como quiera, sí. Adelante. Ahorita que estaba diciendo del comentario del YouTube, me acordé de a veces que entramos a grupos de compra y venta para pelearnos con las señoras, porque no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Mire, yo me expreso por lo regular, sí, también de manera oral. Soy así como en estos casos de estas clases y todo eso, que pues es algo nuevo para mí, porque yo en realidad nunca había usado ni el Classroom ni nada de eso. Es así como que nuevo para mí porque me gusta escuchar las opiniones de los demás, porque no todos piensan igual que yo, obvio. Me gusta mucho escuchar las opiniones de los demás y soy así como que también de dar mis opiniones, pero también soy así como que si usted opina algo y a mí no me gusta, como que tiendo a quedarme callada, como que no, o sea, más que nada porque no haya problema, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque pues a usted en sí no lo conozco, pero si estoy con mi familia, con alguien conocido, pues también me pongo a alegar, porque pues ya lo conozco, ya tengo como que más confianza. También depende mucho de con quién estés y también depende mucho, mucho del estado de ánimo. Si, como yo, por ejemplo, cuando estoy enojada, tiendo a decir así como que ser más grosera, ser más directa, y pues hay personas que no les gusta las personas así, ¿verdad? No, como que es muy, ¿cómo se dice? Es muy prepotente.
Pero no, o sea, no es eso, sino que si tú quieres expresar lo que sientes, pues lo tienes que decir. Claro, aunque hay maneras de hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, supongo, Claro. independientemente del estado de ánimo, podemos estar eufóricos o podemos estar coléricos y aún así tendríamos que cuidar la manera en la que queremos, Claro. expresarnos y lo que queremos decir. Sí. Muchas gracias, Laura. Gracias a usted. Omar. Bueno, buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, compañeros. Yo creo que la pregunta que se nos está planteando de qué manera se expresan, creo que esto depende de la formación que traigamos en la vida, ¿verdad? Desde niños. Hay quien reprime, hay quien ha sido formado desde su niñez para reprimir sus expresiones, sus expresar, ¿verdad? Expresiones. A veces las expresiones, verbales, a veces las expresiones sentimentales, a veces todo eso hay quien lo ha reprimido. No es sano, no es bueno. Hay quien es un poco extrovertido y expresa más de lo debido. Entonces yo creo que la forma de expresar en todo este tiempo que ya hemos llevado estas capacitaciones, estas clases, creo que nos han ayudado mucho en nuestra forma de expresarnos, con una forma sencilla, con respeto en todos los ámbitos, en todos los niveles, ya sea laboral, ya sea familiar, ya sea con amigos o con personas tal vez desconocidas. Nuestra forma de expresarnos debe de ser clara, con una forma sencilla, con mucho respeto y con una comunicación efectiva. Eso es lo que yo he podido ir logrando a través de todas estas clases y se me han hecho muy, muy buenas realmente, ponerlas en práctica, tomar y aprender, poner lo mejor de nosotros para aprender, para captar todo lo que se nos está mencionando, razonarlo, reflexionarlo, hacer una introspección entre lo que ha salido mal en una comunicación o en una expresión que realmente hemos comunicado. No podemos contrastar nuestras expresiones faciales con nuestras expresiones verbales, deben ser coherentes, ¿no? Si yo estoy de buen ánimo, tampoco no quiere decir que todo lo que exprese yo deba de ser positivo, porque aunque no lo sea, y no porque esté yo en un estado de ánimo molesto o enojado, no quiere decir que sea yo negativo a todo, ¿verdad? Entonces hay que separar nuestros estados de ánimo con las expresiones, porque no puede ser que una persona tenga que, pues, tener que experimentar nuestros maltratos, nuestros malos gustos, porque estamos de malas, no se me hace correcto, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a separar eso, ¿no? Si nos molestamos con alguien, pues no quiere decir tampoco que esa molestia deba de perdurar y siempre deba de haber un maltrato. Es lo De que yo he acuerdo. comprendido y es mi aportación. Totalmente de acuerdo. Omar, muchas gracias. Y mencionas un tema muy importante que es, bueno, lo hablaremos un poco más adelante, pero es el ruido. Hay distintos tipos de ruido, clase. Recordemos que hay hay ruido físico, que literalmente es el sonido o las interferencias en el flujo, las interferencias físicas en el flujo de la comunicación, ya sean sonidos, sean barreras, por ejemplo, una mala conectividad a Internet, hablando de este tipo de sesiones, es obviamente ruido, una mala conexión a Internet, un equipo de audio y de video deficiente también es ruido, ¿no? Normalmente, aquí Carla no me va a dejar mentir, nuestra moderadora, es por lo que más me regañan en esta clase, por eso he tratado de corregirlo, pero bueno, existe el ruido físico, existe el ruido semántico, que es de lo que vamos a hablar en esta sesión. El ruido semántico son los errores en la redacción, las faltas de ortografía, las faltas en la sintaxis, y otros elementos que ahorita un poquito más adelante vamos a elaborar, que es muy importante que platiquemos. Y por último está algo que a mí me gusta llamarle el ruido emocional, que es lo que platicaban Omar y creo que también Margarita, estos estados de ánimo, no solo de nosotros como transmisores del mensaje, sino de nuestros receptores. Entonces es muy importante siempre conocer, no somos adivinos, se tiene que hacer a través de las preguntas correctas, de la verbalización de las preguntas,
pero tratar de conocer cuál es el estado de ánimo de tu interlocutor, pero más importante, el tuyo propio, y no permitir que los estados de ánimo, que son muy importantes, no quiero que se confunda esto, la manera en la que una persona se siente es muy, muy importante, pero tratar de conocernos a nosotros mismos para impedir que un estado de ánimo, tanto positivo, la euforia, estoy súper contento, como el enojo, la frustración, la rabia, el odio, lo que sea, interfieran en la transmisión clara de un mensaje. Muchas gracias, Omar. Esmer. Sí, profe. Bueno, o sea, nosotros tenemos maneras distintas de comunicarnos, ¿no? Puede ser verbal y la otra puede ser escrita, ¿no? O no verbal, ¿no? También el lenguaje de señas también. En el caso mío, por ejemplo, para expresar, por ejemplo, así, me es un poco difícil expresar, por ejemplo, mis sentimientos, mis emociones, de repente, mis sentimientos, sobre todo cuando uno de repente quiere expresarle a la chica de repente que te gusta. Bueno, para mí es difícil, me es complicado salir a flote lo que pienso, lo que siento. Y en el caso, como yo he venido trabajando como docente, con alumnos, bueno, lo hago de manera verbal y también lo hago de manera escrita, por supuesto. Y para eso, bueno, es más fácil expresar lo que pienso, lo que sé. Ahora expresar mis sentimientos es un poquito medio dificultoso para mí. Gracias. Muchas gracias. Expresar sentimientos es algo terriblemente difícil para los seres humanos, porque como bien decían hace ratito, no nos enseñan mucho a hacerlo, ¿no? Desde niños. Tenemos que irlo aprendiendo poco a poco conforme vamos creciendo, pero sí, es muy, muy importante. Muchas gracias. Francisco. Gracias, profesor. Yo me desempeño dentro de la industria farmacéutica en el área de farmacias directamente, y mi comunicación o mi forma de expresar es vía oral, presencial, vía oral por medio de videoconferencia, vía oral auditiva por medio de audios a través de los chats de WhatsApp o de Skype, y también vía escrita por medio de los chats escritos o por medio de correo electrónico. Todos esos son los canales que utilizamos de comunicación. De esa manera nos expresamos. Ahora, hay diferentes expresiones o comunicaciones que hay que transmitir. Hay comunicaciones de recordatorio, hay comunicaciones de planes de trabajo, hay transmisión de metas, hay tantas cosas, y para cada uno de los diferentes mensajes que se tienen que dar, se tiene que tener la actitud y las palabras, considero yo, adecuadas y pertinentes para reforzar el mensaje. Entonces, yo quiero ser enfático y, por ejemplo, miren, necesitamos que se saquen los excesos del mes y tienen 3 días a partir de hoy, y espero recibirlo el día lunes antes de las 2 de la tarde. Estoy tratando de ser muy específico para que la instrucción quede bien clara, y porque estamos contando en una segunda fase con otras áreas que van a tener que intervenir en el proceso de trabajo, y entonces mi expresión tiene que ser muy directa, muy clara y muy específica. ¿Para qué? Para que no nos desviemos y podamos ser efectivos y eficaces en la comunicación. De igual manera, cuando estoy en una reunión con los compañeros supervisores, yo ahí ya la comunicación se maneja a otro nivel. Ya es tal vez un tanto más técnica, un tanto más de métricas, en fin, cosas ya muy puntuales en donde queremos evaluar los resultados que hemos tenido en un periodo de tiempo. Y todo eso es parte de la comunicación y de la forma de expresión que a mí me toca utilizar con los compañeros de trabajo en mi área de trabajo. Perfecto. Gran participación, Francisco. Muchas gracias. Hablas de temas muy relevantes que vamos a elaborar más adelante, pero ya saben que a mí me gusta hacerles estas preguntas para ir construyendo entre todas las ideas. Hablas de la audiencia a la que le hablas del contexto en el que se está transmitiendo un mensaje. Muy interesante, muchas gracias. ¿Les parece que cerremos con Ana, clase para seguir avanzando? Y ya, de verdad, muchas gracias a todos. O si quieren, participamos los que estábamos, pero tratemos bueno, ya bajaron. Pero si quieren volver a participar, solo tratamos de reducirlo a ser lo más sintético posible. Adelante, Ana. Gracias, profesor. Bueno, yo estoy escuchando todos los comentarios de los compañeros.
Y sí coincido, como en muchos casos. En otro pienso que para mí expresar es un poquito más como la reacción a una situación o a algo, ¿no? O a alguien. Entonces yo me expreso, por ejemplo, si estoy alegre, pues me expreso de una forma efusiva, ¿no? Si estoy molesta, pues, soy una persona que tiene, que hago mucho gesto. Entonces, me notan a kilómetros cuando estoy molesta, cuando estoy alegre, cuando estoy triste, en cualquier sentido, ¿no? Mi familia, mi esposo, mis compañeros de trabajo, pero en comunicación, en expresar, vaya, ya de manera verbal, también a veces no hay filtro, pues, y entonces también trato de, en ciertas situaciones, optar por que mi expresión sea el silencio para no generar como conflictos más grandes, ¿no? Hay veces que sí no lo puedo evitar, pero opto, ¿verdad? Por ciertas, dependiendo la persona con la que yo esté teniendo una situación. Sí, gracias, Así Ana. es. También es Gracias. una gran participación. Recordemos, la semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de los 5 axiomas de Paul Václavic, y el primeritito era que es imposible no comunicar. Hablamos de la importancia de la frecuencia que tienen las microexpresiones en los humanos. O sea, es muy difícil controlarlas o educarlas, aunque es posible, pero es complicado. Pero el punto era que somos un mensaje en sí mismos. En realidad, nuestro lenguaje no verbal, nuestras microexpresiones ante un estímulo positivo o un estímulo negativo, ya son un mensaje, ya es una retroalimentación casi inmediata en la comunicación, ¿no? Sea que entre al cuarto, a la sala de juntas, a la oficina, al salón de clases, alguien que, el maestro que amas o el maestro que odias, vas a hacer una microexpresión y eso ya es un mensaje para el maestro y eso influye positiva o negativamente en su estado de ánimo, que puede influir en la calidad de la clase. Entonces es un flujo muy, muy complejo, pero también es algo completamente natural. Gracias, Ana, por tu participación. Creo que aquí lo importante es eso, identificar o evitar los ruidos, y las microexpresiones o las acciones son naturales, simplemente trabajar en eso, ¿no? En qué tanto valor podemos añadir, y por eso te felicito, ¿no? Dices que cuando estás molesta, cuando no quieres causar ningún conflicto adicional, pues prefieres el silencio, que es una solución o para la reducción de los conflictos. Otra es obviamente comunicar, sabes que no estoy de acuerdo por tal cosa, pero bueno, mi punto es ese. Las microexpresiones son parte natural del flujo e inevitable del flujo de comunicación. Muchas gracias. Y por último, Karina. Hola, bueno, yo soy Karina, soy de Chile y bueno, el tema que a mí me pasa, yo trabajo en el área de la educación hace 10 años y bueno, mi forma de expresar en realidad en mi casa, en mi hogar, es muy diferente a donde yo trabajo en el colegio, ya que la expresión en los colegios es distinta con los niños, con los alumnos, con los estudiantes. Uno tiene que tener mucho cuidado con la forma en la que te expresas, en lo que dices, porque cualquier cosa puede dañar a un niño. Y lo que es en mi casa, bueno, no hay mucha comunicación tampoco porque los horarios, nosotros con mi esposo y mi hijo tenemos unos horarios tan diferentes que nos vemos en la noche solamente y no comunicamos mucho. Pero cuando me enojo, tiendo a alegar y mi esposo no comunica. Entonces, como no comunica, se termina ahí todo el tema. Y eso. Vale, muchas gracias, Karina. Sí, tienes toda la razón. Hablando un poco otra vez de los contextos a los cuales, o de las audiencias en las cuales quieres participar o transmitir un mensaje. Pues muchas gracias a todos por sus participaciones. Era muy importante para mí irlos conociendo más. Ahora, ¿por qué les hice esta pregunta? Vamos a hablar de redacción. Y ya saben que hay muchos temas, bueno, en realidad todos los temas de habilidades blandas dan no solo para una sesión por cada tema, sino para seminarios completos que no tenemos el tiempo. Entonces siempre trato de ser lo más sintético posible. Si yo pudiera definir o compartir con ustedes una definición muy breve de lo que es redacción, lo definiría como expresión escrita. ¿De acuerdo? Eso es lo que es redacción. Sea buena o sea mala, obviamente vamos a platicar de herramientas para que nuestra redacción sea eficiente, sea clara, tenga un impacto y tenga valor, pero la redacción podría resumirse como expresión escrita, ¿no? Expresión escrita para transmitir, y ya lo hablaron todos ustedes, por eso era muy importante que lo supiéramos o que lo compartiéramos, para expresar ideas, ¿no? Ideas creativas,
sentimientos, que es muy, muy importante también, lo que platicamos hace rato, porque fue Omar, es que es complicado transmitir emociones de manera clara y eficiente, pero también se puede lograr. Hay géneros literarios, existe la poesía, pero también puedes expresar molestias o alegrías dentro del ámbito profesional si se utiliza el satisfacción, decepción, enojo, frustración. Todos esos sentimientos, esas emociones se pueden transmitir de manera eficiente en el ámbito profesional, siempre y cuando elaboremos el mensaje de manera clara, ¿no? Las instrucciones, no me acuerdo si fue en esta sesión o fue en la sesión pasada, vamos a ver en esta clase, o en la clase de las 9 de la mañana, que compartiendo su experiencia, uno de nuestros compañeros mencionó que le dio una instrucción a su equipo de trabajo, que él pensó en primera instancia que estaba haciendo lo suficientemente claro. Y cuando regresó, vio que habían hecho algo. Fui yo, profe. ¿Quién fue? Yo, Santiago. Santiago, ya lo mencionaste, ¿no? Que habían hecho otra cosa diferente. Y bueno, ahí me acuerdo que haberte felicitado porque tú, bueno, por lo menos te cuestionaste si tu mensaje había sido lo suficientemente claro. Entonces, proporcionar instrucciones a un equipo de trabajo, indicaciones, órdenes, como ustedes le quieran llamar, también es una labor o es una actividad fundamental para el ejercicio de liderazgo, ¿no? Siempre, y en esta actitud, que afortunadamente ya ha estado cambiando en los últimos años, donde el jefe siempre es el que más sabe, siempre podía dar una instrucción ambigua, hablamos de ambigüedad la semana pasada, y pensar que quien realmente estaba tonto, porque así es como muchos jefes piensan de su equipo de colaboradores, es el equipo en sí mismo, y no él, por dar una instrucción ambigua, ¿no? Entonces creo que también la expresión escrita sirve precisamente para dar instrucciones claras. Noticias, historias, deseos, todos estos mensajes se pueden transmitir de manera muy clara a través de la expresión escrita. Ahora, ¿cómo se refleja esto en el ámbito profesional? ¿Vale? En el ámbito profesional estamos hablando, y nunca me voy a cansar de platicarles esto. Estos son solo algunos de los documentos escritos que pueden servir o que tendrían que ir en función de la claridad en el mensaje, y por claridad en el mensaje me refiero a que toda esta información se transmita a todos los colaboradores de manera eficiente, que los colaboradores lo interioricen, lo comprendan y lo utilicen para trabajar dentro de sus objetivos en cada uno de los equipos a los que pertenece. El primero es, naturalmente, las descripciones de puesto, y aquí sí quiero abrir el micrófono para ver si se acuerdan, o que me digan más bien. Mi pregunta es, ¿qué beneficio trae una descripción de puesto redactada de forma clara? Lo primero que les venga a la mente. Adelante, Francisco. Que el colaborador entienda qué es lo que se espera de él y cómo lo debe hacer. Sí, por supuesto, muchas gracias. Así, tal cual lo acaba de escribir Francisco. Claudia, por favor. Bueno, Saraí. No hay problema, profe, nada más era así como que para aclarar. Yo creo que lo importante en esta parte es, en un documento, la toma de decisiones. Yo no puedo, si en un documento me dice que tengo un subordinado, tomar una decisión que no me corresponde, porque trabajamos con personal y a veces los sentimientos de las personas son muy susceptibles. Entonces puede haber una persona que tenga un menor rango jerárquico, y si yo tengo un jefe, no le parezca que yo lo esté mandando porque dice que él tiene un jefe. De hecho, se los comento porque me ha pasado con compañeros que van ingresando. Entonces, el hecho de yo no tener el nombramiento como tal, más sin embargo tener el cargo A, me genera un conflicto. Entonces, a veces esa parte es muy importante. Para mí se me hace de manera escrita uno de los aspectos muy importantes. Sí, por supuesto, gran ejemplo, Saraí, Claudia Saraí. Y como bien decía Francisco, tener una descripción de puesto clara permite facilitar la toma de decisiones. Creo que ese término me pareció súper relevante. Todos estos documentos que aquí estoy describiendo, descripciones de puestos, políticas y procedimientos, estrategias de comunicación interna, el mapeo de un proceso, lo que tienen que hacer es estar en función de la toma de decisiones. Gran conclusión, que nos faciliten a nosotros como colaboradores o como líderes tener la información
¿Qué necesitamos para tomar una buena decisión? En la parte de descripciones de puestos, como lo decía Francisco Javier, el objetivo es que un colaborador sepa exactamente qué actividades tiene que realizar y cuáles son los objetivos que tienen que lograr y cuáles son los criterios de evaluación a través de los cuales va a ser medido, ¿no? Que también es muy importante, por eso el último punto es el tema de la retroalimentación, ¿no? Las políticas y los procedimientos son exactamente lo mismo. Lo que marcan es la manera correcta de proceder ante ciertas situaciones, establecen tramos de control, establecen actividades que están permitidas y las cuales también están prohibidas, ¿no? En algunos casos incluso son cuestiones de vida o muerte cuando estamos hablando de seguridad e higiene, cuando estamos hablando de procesos de manufactura donde se ven involucradas las personas con las máquinas y que si no cumple con el procedimiento pone en riesgo su vida o la integridad no solo de la máquina, bueno, si la máquina no importa, pero si rompe la máquina y se desfunda un horno o lo que sea, o si se rompe una línea de producción, pues bueno, puede traer consecuencias en la salud física de las personas. Entonces, esa es la importancia de una buena redacción o de la claridad del mensaje, descrita de otra manera, por lo menos en las descripciones de puestos y en las políticas y procedimientos. Por supuesto que en el mapeo también es muy importante saber qué actividades se tienen que tomar, se tienen que llevar a cabo, quiénes son los responsables y cuáles son las herramientas a través de las cuales vamos a lograrlas. Herramientas hablando de herramientas digitales, correos electrónicos, SharePoints en la nube, repositorios de información donde se carga correctamente todos estos datos para precisamente la toma de decisiones. Ahora, pasa muchísimo, pasa muy frecuentemente, a mí me ha tocado, que queremos documentar absolutamente todo, lo cual no es por necesidad malo. Sin embargo, esta sobreabundancia de documentos ahora ve el formato FO05. Bueno, en el FO05 ahora, bueno, a ver aquí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ver el 6. Bueno, y en el 6, ¿qué dice? Regrésate al 8. Entonces, esa sobredocumentación también es ruido. ¿Por qué? Porque es una sobreabundancia de información que no está clarificando el mensaje. La conclusión del punto al que quiero llegar con esta clase es la lengua escrita, o una de las principales ventajas de la lengua escrita en el ámbito social, cultural, político, familiar incluso, pero sobre todo en el profesional, que es el tema del que estamos platicando, una de sus principales ventajas es la permanencia de la información, la documentación. Ya no solo quedan los acuerdos verbales, ¿no? Que la palabra de los hombres, de las mujeres es muy importante. Si tú le preguntas algo a alguien, cúmplelo. Pero bueno, hay creo que varias personas que estudian Derecho, lo mencionaban al principio de la clase cuando se presentaron, pues esa es la naturaleza misma de los contratos, ¿no? Para eso son, ¿no? La evidencia, por supuesto. Sin embargo, cuando hablamos de descripciones de puestos, manuales, mapeos, cuando hay demasiada información escrita, luego va en detrimento de la comunicación, porque hay tanta información que ya es imposible tomar una buena decisión. Por eso me gustó tanto el término que utilizó Claudia Saray, ¿vale? Tiene sentido lo que estoy diciendo. Planes de sucesión, también es muy importante. ¿Qué es un plan de sucesión? Lo hemos platicado en alguna sesión, estoy casi seguro de eso. Es determinar dentro de la estructura organizacional quiénes son los potenciales sucesores para un rol de liderazgo de importancia, ¿no? ¿Quién va a ser? Si el director general se jubila, ¿quién de los gerentes va a ser el nuevo director? ¿Y quién de los coordinadores o supervisores va a ser el nuevo gerente? ¿Cómo se tiene que hacer esto? Porque también es parte del desarrollo organizacional, es parte muy, muy importante del aspecto humano dentro de las organizaciones. Tiene que estar muy bien documentado en políticas, en criterios de evaluación y, pues eso, justificar la toma de decisiones. Porque también pasa que promueves al que mejor le caía al jefe y digo, no, tampoco quiero llevar hacia allá la conversación, pero nos pasó con Chávez y Maduro. Maduro creo que era el chofer de Chávez, ¿no? Por poner un ejemplo así súper simple con el que todos podemos identificar, ¿no? A veces pasa eso y entonces, si no se siguen criterios previamente establecidos para el plan de sucesión, pues normalmente lo que sucede es que promueves a alguien que no está completamente listo para el puesto y eso otra vez pega negativamente en los resultados, ¿vale? Ana. Sí, profesor, regresando un poquito a la descripción de puesto, es importante también para saber, pues ese documento define también lo que es el alcance y la limitación de la persona, ¿no? ¿Para qué? Para que no se tomen ciertas atribuciones, a lo mejor haciendo trabajo que le corresponde a otras personas, que es lo que comentaban en las sesiones pasadas, que pasa mucho ahí, por ejemplo, en mi trabajo pasa mucho eso. No hay esa documentación, no hay un orden, no hay una organización, entonces todo el mundo hace
pues lo que consideran, ¿no? No hay forma de definir, tú no lo haces, tú sí lo haces, ahora tú eres el que se va a encargar, ahora tú no. Entonces, siento yo que si no existe ese documento o esa estipulación para, pues de manera general, no va a haber nunca un orden dentro de una organización. Claro, por supuesto, Ana, tienes totalmente la razón y lo hemos platicado, creo que lo has hecho, lo has platicado a través del caso que nos compartes, por lo menos en las últimas 2 sesiones. Sí, la inexistencia de una descripción de puesto clara lo que hace es eso, o sea, nadie sabe qué es lo que tiene que hacer, o más bien, no están bien definidos los responsables por ciertas acciones, los tramos de control, y entonces se hace un sin Dios, ¿sabes? O sea, alguien que normalmente hacía un reporte, si no está en su descripción del puesto, puede, con toda la seguridad del mundo, decir, ¿saben qué es? Ya no lo voy a hacer, ¿no? Profe, No es... de hecho hace poco tiempo, uno de los abogados hizo una junta dinámica, ¿no? Pero la hizo individual y a cada uno le preguntaba, a ver, ¿cuáles son tus funciones? O sea, lo que tú consideras, ¿no? ¿Cuáles son tus funciones principales y cuáles son las funciones en las que tú apoyas? Y la mayoría no sabía lo que era su función principal y en el apoyo era así como de que pues en lo que me pidan, ¿no? Y solamente una persona que tenía un rango, digamos, pues a nivel secretario o a nivel asistente, dijo, pues estas son mis funciones y en lo que yo apoyo, pues es en delegar y dar instrucciones a los demás. Y le dijo, y le dijo el compañero, pues está bien, tú tienes tus funciones, pero ¿en qué momento fuiste tú instruida para que tú misma también dieras instrucciones, ¿no? O delegaras o fungieras pues como jefe, ¿no? Entonces, como no hay esa comunicación de definir su puesto, ¿verdad? Decir, oye, pues tú apoyas, sí, pero esta es tu función, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer de principio a fin y no salirte de ahí. Claro, acabas de resumir la relevancia y la importancia de tener una buena descripción del puesto y un buen mapeo de procesos. Es la evidencia, claro. Ahora, las descripciones, bueno, todos los documentos escritos en realidad, a menos que se trate del acta constitutiva de una empresa, supongo, no sé, son documentos vivos, es decir, se puede ir actualizando y creo que también es muy importante que lo platiquemos o que lo establezcamos, clase. ¿A qué me refiero por un documento vivo? A todos esos documentos que se pueden ir actualizando en función de la estrategia o en función del negocio. Por ejemplo, hablando de una descripción de puesto, si ves que, no sé, la labor de un diseñador gráfico está más enfocada a la parte de diseño, o de un diseñador de una agencia de producto, de una planta, o lo que sea, está más enfocada a la parte de diseño gráfico que la de diseño industrial, pues cambia la descripción de puesto. No pasa nada, pero sí tienes que tener esa sensibilidad para ir actualizando cualquier tipo de documento. Si un manual, si la tecnología que utilizabas ya está obsoleta, pues cámbiala, tampoco pasa nada. No pasa nada al corregir los documentos, siempre y cuando se tomen decisiones por parte del liderazgo, de los involucrados en el mapeo y todos lo acepten para volver más eficiente ese proceso o esa descripción de puesto. Muchas veces también pasa en las empresas que la descripción de puesto o el mapeo lo hicieron los fundadores hace 50 años y ya es una payasada porque está completamente desactualizada. Tiene que haber un área encargada, que normalmente te digo, son los líderes y los afectados por ese mapeo, o el área de sistemas de gestión, o el área de mejora continua en algunas empresas, que son todas estas personas con expertos en alguna metodología, Six Sigma, lo que es Lean Manufacturing, lo que sea, que se dan a la tarea de revisar de manera anual las descripciones, los procesos, de auditarlas y ver qué se puede mejorar. Siempre ese tendría que ser el ideal. A eso me refiero con un documento vivo. No sé si tenga sentido lo que les estoy platicando, clase. ¿Sí o más o menos? Sí, queda claro, profe. Súper. Muchas gracias, Ana. Entonces, vamos a seguir avanzando. Estos son algunos tipos de expresión escrita. Todos tienen un propósito claro, pero también todas son complementarias. Es decir, ninguna de estas 4 dimensiones o estos tipos de expresión escrita existen por sí mismos y no me van a dejar mentir ahorita que los empecemos a platicar. Primero es la narración, contar un suceso, ¿no? Hay géneros literarios, las novelas, los cuentos, cuyo único propósito es narrar
una historia, y hay muchas maneras de narrar una historia, de manera escrita, de manera visual, a través no es el tema, pero a través de películas o de series. Incluso existe el concepto del lenguaje cinematográfico. Cada encuadre, cada toma, cada plano, secuencia, lo que sea, tienen un propósito, y es como si estuvieras utilizando una coma o una expresión o lo que sea. Entonces, son un propósito en sí mismo, contar un suceso. En el ámbito profesional pasa exactamente lo mismo. Cuando quieres describir algo que sucedió, pues simplemente estás narrando algo. Se complementa con la descripción, que es añadir detalles o ilustrar a través de la lengua escrita. ¿Por qué pongo la descripción? Un poquito por lo que platicábamos con la sobredocumentación. Ya sea que tu descripción escrita u oral, porque creo que ya estamos hablando de la lengua en general, no solamente de la escrita o de la oral, sino de la lengua como este instrumento. La falta de detalles en una descripción o la sobreabundancia de detalles siempre terminan provocando ruido. ¿Por qué? Por lo que hablábamos la vez pasada con las instrucciones. O es muy ambiguo o hay tanta información que eres incapaz de tomar una decisión. Entonces, siempre tengan en consideración esto. Cuando estén escribiendo algo, cuando estén contando una historia, cuando quieran elaborar un punto, cuando quieran dar una instrucción, porfa, no empiecen con: cuando yo era chiquito, mi papá me enseñó. Traten de evitar eso. O sea, hablen de lo que tiene que ser dentro del contexto del mensaje, porque esa es la manera, y traten de añadir los detalles que resulten fundamentales para que quede claro el mensaje. Es difícil, ¿no? Y digo, tampoco tiene que ser perfecto, pero por lo menos tiene que ser lo suficientemente claro o preciso para que el mensaje sea claro, ¿no? El tercero es la exposición, y en la exposición me gustaría regresarme un poquito a las primeras sesiones cuando hablamos de pensamiento crítico, de razonamiento lógico. ¿Se acuerdan que incluso todavía la semana pasada hablamos de que todos tenemos ciertos prejuicios y ciertos sesgos cognitivos a través de los cuales filtramos e interpretamos la información? ¿A qué voy con esto? Cuando estamos exponiendo, que se define como presentar un tema de manera objetiva, es bien difícil alcanzar la imparcialidad. No es malo, ¿no? No estoy diciendo que estemos en un error. Al final todos tenemos ciertas experiencias, ciertos contextos culturales, sociales, demográficos, económicos, etcétera, y a raíz de esos prejuicios o de estos sesgos o este contexto, vamos a llamarlo así, interpretamos nosotros el mensaje. Sin embargo, dentro del ámbito profesional sí es muy, muy importante no dejarnos llevar por todo este contexto que les estoy platicando y tratar de narrar o de describir la situación o la instrucción que quieres dar de la manera más imparcial posible. Es súper importante, clase, y aquí me gustaría saber qué opinan ustedes, porque dejarnos llevar por el contexto, por estos prejuicios o estos juicios de valor que emitimos previamente, también son una causa de ruido, también evitan que podamos conectar con otra persona, impiden que transmitamos una instrucción de manera clara, dificultan que podamos contar la historia o describir lo que queremos hacer de manera objetiva, y eso, bueno, crea un círculo vicioso, porque si de por sí ya hay una carga emocional o una carga contextual o un juicio de valor hecho a priori cuando estoy dando un mensaje, bueno, pues le va a caer al interlocutor, y va a construir sobre ese terreno irregular su propia interpretación del mensaje, y me la va a rebotar y se va a hacer otra vez un desmadre, un sin Dios en el flujo de la comunicación. No sé qué opinen, no sé si les ha pasado alguna vez. ¿Tiene sentido esto que les estoy platicando? Adelante, Felipe. Creo que la manera de cómo comunicarnos con las demás personas también conlleva, por ejemplo, los gestos corporales. Por ejemplo, da la casualidad que hoy vi en mi materia fuerte esa comunicación. Por ejemplo, ahí hablábamos de no nos podemos comunicar de igual manera yo no me puedo comunicar de igual manera con mi novia y que como con mi amigo. Ok, pero en este caso siento que va relacionado. Por ejemplo, si yo a mi novia le digo una palabra que no debería, como por ejemplo carnal, es como me van a decir, oye, ¿yo qué soy? O sea, ¿ya me consideras como novia o como carnal?
Y en este caso, como no le puedo decir a mi amigo amor, o sea, es una diferente manera de comunicación. Totalmente, sí, sí, por supuesto, son maneras diferentes de comunicarse, pero creo que lo mencionamos hace ratito, Felipe, también tiene que ver con el contexto de cada una de las personas con las cuales estás interactuando, ¿no? No voy a ahondar mucho en el tema porque creo que lo describiste muy bien, pero el hecho de que le digas canal a un amigo que por contexto entiende que es una palabra de cariño, lo va a recibir de manera positiva. Lo contrario pasaría por tu novia que espera otro tipo de lenguaje, la utilización de otro tipo de lenguaje con ella, porque pues sus expectativas, su formación, sus experiencias previas, pues le indican que el tratamiento que debe llevar una pareja hacia ella es, no sé, con otras palabras, mi amor, no sé cómo se digan, pero por ahí va la cosa. Muchas gracias, Felipe. Y por último, clase, en este punto, es la argumentación. Así como que otra vez me regreso a las primeras sesiones, espero que recuerden algunos de los puntos que elaboramos en aquellas primeras sesiones cuando hablamos de pensamiento crítico y razonamiento lógico. Así como se puede debatir de manera oral, se puede defender un punto a través de la palabra escrita, por supuesto. Normalmente en el ámbito profesional se hace haciendo correos electrónicos, ¿no? O alguna otra herramienta de comunicación escrita. Ya hemos hablado mucho de las juntas que pudieron ser un mail. En lugar de sentarnos 2 horas a perder el tiempo, que ayer, no saben, el día que tuve en juntas todo el día, juntas que precisamente pudieron ser un correo electrónico. Pero bueno, la argumentación escrita a veces es incluso más sencilla porque lo elaboras en puntos, elaboras el contexto, defiendes tu punto de manera escrita y bueno, se lo mandas a tu interlocutor para que pues lo reciba y haga la contraargumentación. Sin embargo, es muy importante 2 cosas. Uno, un argumento tiene que ser claro, tiene que ser eficiente, y la manera en que se vuelve claro y eficiente, además de tener buenos argumentos, de tener información, datos duros, es transmitirlo con la manera correcta, o una buena redacción y una buena sintaxis, porque entonces también tu mensaje se puede perder si tienes faltas de ortografía, si no sabes utilizar las comas, si utilizas palabras que tienen otro significado, que también pasa mucho. Entonces, para estos 4 puntos, es muy, muy importante tener una buena expresión escrita, una buena redacción. ¿De acuerdo? Creo que eso es lo más importante dentro de la comunicación escrita o de la comunicación en general, de la lengua, porque la semana pasada hablamos a pesar de que también era expresión escrita o de lengua escrita, hablamos mucho de la oralidad. La razón por la que esto está sucediendo, me parece, además de que sus participaciones son súper interesantes y siempre diversificamos muchísimo en el tema, que yo lo veo muy positivo, es que la lengua oral y la lengua escrita son inseparables. O sea, no puedes hablar de una sin considerar a la otra. Y muchas de las herramientas, técnicas, vicios, virtudes de la lengua aplican exactamente lo mismo para la oralidad que para la lengua escrita. Entonces, por eso vamos a ir atravesando la línea entre ambas de manera frecuente en estas sesiones. No sé si eso tenga también sentido para ustedes. Adelante, Felipe. Profe, una pregunta para usted. Por ejemplo, usted es profesor de esta sesión. ¿Usted cuando realiza escritos o cuando planea estas sesiones, qué es lo que utiliza? Por ejemplo, la manera de escribir sus diapositivas, o ya le vienen estructurados sus instrucciones. Por ejemplo, en este apartado vas a hablar de esto, en este otro. ¿Es lo mismo que escribir un texto y un audio o es diferente? Aparte de trabajo. Para mí es diferente porque las diapositivas, como se han podido dar cuenta, casi nunca están llenas de texto, siempre son puntos muy, muy sencillos. Obviamente yo traigo preparados a la sesión, ¿no? Definiciones, diagramas, etcétera. Sin embargo, siempre son palabras muy clave que yo elaboro de manera oral, ¿no? Obviamente, y que además creo que el propósito siempre es que ustedes tomen acciones, que ustedes puedan participar. Entonces, si yo viniera por eso trato de sintetizarlo, ¿no? Por eso, por ejemplo, este slide, ¿no? Esa expresión escrita. Si yo viniera con un texto de la RAE, define, redacción, como bla, 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 provocaría pereza y la gente no participaría. Entonces, contestando un poquito a tu pregunta, que es una gran pregunta, Felipe, muchas gracias, es cómo preparo las clases. Si hago una especie de escaleta de lo que quiero transmitir.
hago los slides con base en esa escaleta, que son conceptos muy, muy puntuales, con definiciones claras, como lo estamos viendo aquí, las elaboro de manera oral y los invito a ustedes a participar, ¿no? O sea, no hay más, no hay como mucho truco en mis clases, la verdad es que soy muy transparente con ustedes y siempre se los digo en las invitaciones de cada semana, el conocimiento lo construimos entre todos, ¿vale? Y es diferente de preparar un discurso oral, que además siempre que preparas un discurso, a menos que seas el mejor orador del mundo, yo creo que mi recomendación sería que lo escribas y luego lo practiques frente al espejo, pero es diferente porque un texto escrito o un discurso, obviamente hablando de oralidad, sigue al pie de la letra un guión. Bueno, no sé si al pie de la letra porque hay espacio para la improvisación, pero siguen un orden de ideas, de palabras, pausas, y pues la verdad es que si bien no estoy improvisando ahorita que estamos hablando, simplemente elaboro puntos muy importantes y sobre ese si construyo, improviso, hablo, retroalimento, ustedes me retroalimentan, es muy, muy interesante. Creo que una clase es un ejemplo, una clase online también es uno de los mejores ejemplos de lo que podría ser la comunicación, tanto escrita como verbal. No sé si discurrí mucho, que no me gustaría. Así es, gracias. Gracias, Felipe. Clase, ¿tiene sentido esto? O sea, hablando de la narración, las descripciones, sobre todo el punto 3 y 4, la exposición y la argumentación, parten muchísimo de ser imparciales y de ordenar nuestras ideas claramente, no solo en nuestra mente, sino en el texto, enfocándonos ahora sí en la parte escrita. Presentar un tema de manera objetiva, con faltas de ortografía o con errores de sintaxis, va a diluir el mensaje. Presentar un argumento con esos dos mismos vicios, falta de claridad, faltas de ortografía, de sintaxis, también va a diluir el mensaje. Entonces es muy importante que lo tengamos en consideración, porque tú puedes tener el mejor mensaje del mundo, el mejor argumento, pero si no lo sabes redactar, ya valiste, ¿no? Hablando, esto lo platicamos la semana pasada, simplemente es un recordatorio. A la hora de definir cómo va a ser el texto que vas a redactar, siempre tienes que, tanto como para texto, como para la lengua oral, para un discurso, una plática, lo que sea, siempre tienes que tener, ser muy consciente de cuál es tu audiencia o responder a esta pregunta, con quién nos vamos a estar comunicando, con quién nos estamos comunicando. No me acuerdo quién puso el ejemplo que trabaja con niños, ¿no? Se dedica a la educación y obviamente el lenguaje y la manera de hablar, la entonación, el lenguaje no verbal es completamente diferente. Mencionaba a esta persona que no recuerdo quién fue, por favor, si ahorita se acuerdan, levanten la mano, que cuando se está expresando con su familia. Entonces, el contexto y la audiencia son muy importantes. Una vez que tienes ya bien definida tu audiencia, sabes a quién le vas a estar hablando, es muy importante estos 5 puntos, que es la claridad, la brevedad, no discurrir porque eso aburre, el contexto, ¿no? El contexto social, cultural, etcétera, el contexto incluso momentáneo, qué acaba de pasar en la junta, qué acaba de pasar en la empresa para que transmitas un mensaje o que redactes un correo de manera eficiente. Y por último, el impacto que creas y el valor que le estás agregando a tu equipo, a la persona a la que le estás transmitiendo ese mensaje, ¿vale? Ahora, ese también es un recordatorio del modelo transaccional de la comunicación, lo discutimos la semana pasada, pero yo no me voy a enfocar en todos los elementos, solo en este que me parece muy, muy importante hablar, el ruido. Les decía, clase, hace ratito, que hay varios tipos de ruido. Del ruido físico, es decir, interrupciones sonoras, visuales, fallas en la tecnología, en el audio, en el video, interrupciones, accidentes, ¿no? Porque imagínense que le estaban pidiendo matrimonio a su novia en el restaurante más romántico de París y de repente están arrodillándose con el anillo en la mano y el mesero se tropieza y se le caen todas las copas. Entonces, eso es ruido, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero además del ruido físico, clase, existe el ruido semántico y existe el ruido emocional o psicológico. Pero nada más como para terminarlo de elaborar antes de enfocarnos al semántico, que es el que más me interesa hablando de redacción escrita o de expresión escrita, todas aquellas cargas precisamente emocionales, tanto de tu interlocutor como internas, que diluyen la eficiencia del mensaje. Estados de ánimo positivos o negativos, la euforia, la tristeza, la frustración, el odio, el amor, pero también los prejuicios que platicábamos anteriormente, todos estos sesgos cognitivos que impiden que veamos el mensaje, que interpretemos el mensaje o que transmitamos un mensaje de manera correcta, ¿no? Son ruidos emocionales.
Pero ahora sí, hablando del ruido semántico, primero, no son todos, pero yo creo que son los más importantes y que padecemos muchísimo en el ámbito profesional. Primero es el uso de jerga específica o del léxico específico. No sé, si alguien, y también pasa mucho, puede haber alguien en el equipo de manufactura o de marketing o de finanzas, cualquiera de las áreas técnicas, que sea una maravilla técnica, precisamente para ejecutar procesos, para cuidar el estado de resultados, para medir la eficiencia de la planta, pero a la hora de transmitir un mensaje hacia otra área, con la cual trabaja definitivamente, por ejemplo, manufactura con ventas, el de manufactura empieza a utilizar términos que son imposibles de entender por el otro, no porque esté mal, o sea tonto, sino simplemente porque su formación profesional nunca le enseñó este tipo de términos, y entonces eso es ruido. ¿Cuál es el propósito? No ganas absolutamente nada utilizando jerga específica o palabras rebuscadas que no van a añadir valor a tu mensaje. Entonces, esos son los dos primeros puntos. Traten de ser claros con los términos. Si alguien no entiende un término, explíquenlo de manera breve y eso facilita muchísimo la comunicación. Y no sé qué opinan ustedes, si les ha tocado vivir alguna vez eso, pero es una acción tan sencilla de tomar y que tan pocas veces lo hacemos que se llama como un quick win, una victoria rápida. O sea, tomas una acción muy pequeñita y tienes un beneficio grande en el flujo de la comunicación. Expliquen los términos que están compartiendo. O sea, el propósito del mensaje es transmitir una idea, no hacerles ver a ustedes como unos eruditos que conocen muchos términos importantes o rimbombantes. Adelante, Clau. Gracias. Yo creo que también a veces es importante cuando queremos transmitir un mensaje escrito, revisar, porque la tecnología a veces no está a nuestro favor, ya sea que esté mal configurado nuestro teclado, nuestro idioma, y a veces se nos van unas palabras por otras, entonces yo creo que esa parte podemos ser a lo mejor no tan buenos en ortografía y con el poquito no uso de la tecnología a veces que no sabemos o no se puede mucho utilizar, también nos causa algún ruido semántico, entonces yo creo que esa es una parte importante aparte de las indicaciones, como usted lo comenta, ser claros, concisos y precisos. Totalmente de acuerdo, Claudia Saray, muchas gracias. Sí, adelante, Felipe. Me tocó una vez, fui asistente de Telcel, pero ahí yo atendía las llamadas de las recargas, de todo esto. Y me acuerdo que mi jefa me dijo que hiciera un formato tipo convocatoria para remodelar. Se supone que el nuevo los nuevos encargados o para capacitarlos, y me acuerdo que Felipe utiliza el código 577 de la categoría 3D. Y yo, ¿cuál categoría? O sea, yo no sabía ese libro, tuve que investigar con otro amigo y me ayudó. Pero el chiste es que yo, cuando hice la categoría, mi jefa me dijo, Felipe, estás mal, la categoría tiene que llevar estos elementos, pero yo siento que ahí, por una parte, no es mi culpa ni es la culpa de mi compañero. Yo siento que cuando te capacitas para ser un profesional, la empresa debe de capacitarte en cualquier área. Por supuesto, que tienen que explicar, y otra vez regresamos, muchas gracias Felipe, regresamos a un tema fundamental que es del aspecto de desarrollo organizacional. Las capacitaciones, muchas veces las empresas lo interpretan como simplemente te sientan 3 horas, te explican la historia, la cultura, bla, 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 pero no se aseguran de que realmente estés interiorizando eso. Hablando de la inducción a la compañía, hay otra inducción mucho más importante, yo la clasificaría en 3. Inducción a la compañía, a tu área y a tu puesto, ¿no? Hablando, va de lo general a lo particular, pero en todas ellas tiene que haber una retroalimentación en la que se aseguren que todos los términos, todas las actividades, la historia, lo que sea, tenga sentido y sea explicado claramente, ¿no? Y ya, bueno, esta persona, volviendo un poco al punto 1 del uso de la jerga específica, si te aseguras de describirle todos estos acrónimos de 3 palabras que usan las empresas y que solo si tienen algún significado dentro de esas empresas, o no sé, todo este lenguaje muy, muy técnico, muy específico, pues ya lo va a poder utilizar y va a ser parte
del colectivo, del grupo, ¿no? Recordando también que el lenguaje o que la lengua es uno de los elementos que provocan o que crean cohesión en los grupos sociales, por supuesto, ¿no? Lo vemos aquí. Tenemos, a pesar de que estamos esparcidos por todo el continente americano, todos estamos hablando la misma lengua. Ahorita vamos a hablar de nuestras diferencias, que también es algo muy, muy interesante y muy enriquecedor, pero por lo menos al hablar todos la lengua española o la lengua castellana, bueno, pues podemos ser partícipes de esta plática o de esta clase sin mayores problemas, ¿no? Ese es el mismo efecto al que me refiero o tratar de evitar el uso de jerga específica o de las palabras rebuscadas, ¿no? En la sesión anterior, alguien mencionaba que, creo que era un escritor, Jorge Bucay, me parece que es argentino, no me acuerdo todo lo que nos compartió esta persona, esta compañera, pero la idea central de Jorge Bucay era precisamente que si que utilices palabras que sean precisas a la hora de transmitir el mensaje, ¿no? También existe el contexto, ¿no? Si estás creando un texto de divulgación científica, que tu audiencia sean doctores y gente con postdoctorado en medicina o en física o en lo que sea, bueno, pues ahí sí se vale utilizar términos rebuscados porque además estás construyendo un nuevo conocimiento, ¿no? Si tu audiencia son Juan, el de finanzas, y Nayeli, la de marketing, y lo que les quieres explicar es cómo el proceso de la planta, el proceso de elaboración de tu planta, cualquiera que sea el producto que estés construyendo, se puede volver más o menos eficiente en función de las materias primas, bueno, pues explícales en términos que puedan entender ellos. Esa es una responsabilidad que todos tenemos. Y bueno, la responsabilidad de nuestro interlocutor también será hacer las preguntas correctas, que es parte del temario de estos dos módulos. Pero por lo menos tenemos que partir de algún punto en el que haya un suelo en común, un terreno en común, donde nos podamos entender. Cualquier otra cosa es ruido semántico. ¿De acuerdo, clase? Adelante, Ana. Profe, yo aquí pienso que también volvemos a lo mismo, depende de con quién te vas a comunicar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, me ha pasado que me toca enviar correos a clientes solicitándoles, pues obviamente, información de sus trámites. Y yo siempre trato de bajarme un poco pues a su nivel académico, a su nivel de conocimiento. Digo, no quiero que se escuche mal, pero ahora sí que explicar la forma de que yo sepa que lo va a entender, ¿verdad? Y a veces sí me voy muy diplomática a enviar correos así como muy extensos, también para que la persona obviamente lo entienda a forma de cómo se lo quiero comunicar. Siempre cuidando la redacción y la ortografía, pues ahí con nosotros es súper importante, ¿no? Porque redactamos escrituras básicamente. Entonces, pero también me ha pasado que mando correos internos a los compañeros para darle seguimiento también a los trámites, y ahí sí ya no soy pues como que más, no tanto, no cuidadosa, sino como que trato de ser como muy light. De hecho, hay una expresión que una compañera me preguntó: oye, veo que en tus correos pones estas siglas. Me dijo, ¿qué significan? Es la F, Y y latina. Entonces yo envío, o sea, si es como que, reenvíame lo que te mandaron, etcétera, yo nada más pongo eso para no dejar en blanco el correo. Y una compañera me preguntó, oye, veo que usas mucho eso, ¿qué significa? Yo, pues son siglas en inglés que en español viene siendo pues para tu información, ¿no? O para que tú lo utilices. Oh, ya, y me dijo, yo pensaba que era, pues no sé, alguna firma tuya o algo. No, le digo, eso es no únicamente comunicación, ¿no? Interna. Pero no se utiliza, obviamente, pues no le voy a mandar a un cliente esas siglas porque sí se ve un poco informal, ¿no? Pero yo pienso que depende también, o sea, las ortografías a veces las puedes tolerar un poquito, como nosotros, porque le digo, manejamos clientes de pues todo tipo, ¿no? Yo donde de repente siento como que me sorprendo, vaya, es cuando recibo un correo, por ejemplo, de algún despacho de renombre o de algún abogado y trae horrores de ortografía o palabras escritas con otras letras. Es donde digo, chin, o sea, ¿cómo es posible que no cuiden, verdad? Digo, uno entiende, pero también es parte de tu presentación, ¿no? Sí, ¿no? Perfecto. Estoy de acuerdo contigo, Ana. Creo que depende con quién estés interactuando. Ahí salió un comentario muy parecido en la otra sesión,
lo que acordamos es, mencionaste como bajarte al nivel, creo que bajar habla como un poco de condescendencia, acordamos en la otra clase que un buen término puede ser alinearte, ¿no? Alinearte a la audiencia a la que le estás escribiendo, con la que estás hablando, creo que podría funcionar mejor, porque incluso cambia un poco el enfoque que tú tienes. Pero fuera de eso estoy completamente de acuerdo contigo. Justo también me acabas de mencionar algo que es el punto 5, que son los extranjerismos, en este caso un anglicismo, FYI, ¿no? For your information, para tu información. Es un término que si bien es muy utilizado en muchas empresas en México, obviamente hace falta hacer el comentario, México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más largas del mundo, somos socios comerciales desde hace muchos años, peleamos un par de guerras y también, pues bueno, la influencia mediática que tiene la cultura gringa en todo el mundo en realidad a través de los medios de difusión, de medios de comunicación masiva, tele, radio, bla, bla, hacen que pues, haya términos en inglés en todos los aspectos, en el profesional, en el académico, en el cultural, en el social, lo que sea. Sin embargo, creo que lo importante aquí, o en mi punto, es dar por hecho que alguien conoce un anglicismo sin preguntarlo, precisamente provoca situaciones que no son graves, pero qué bueno que la resolviste, pero ese tipo de confusiones, que otra vez diluyen un poco la eficiencia del mensaje, ¿no? En el caso que tú nos platicaste, Ana, pues no mucho, la verdad, simplemente queda como una anécdota chistosa, como contabas, pero sí llega a suceder, ¿no? Términos como, no sé, ¿qué otro se les ocurre? Mindset, no, es que tenemos nuestros clientes, hay que tener nuestra llamada con nuestros clientes en LA, ¿no? Aquí Los Ángeles, ¿qué te cuesta, no? Hay otros términos como PTO en algunas empresas que se llama Pay Time Off, que es tiempo, como tiempo fuera pagado. Ese tipo de cosas son parte del lenguaje profesional, o no profesional, sino de ciertas compañías o de ciertos ámbitos profesionales que se van construyendo. Sin embargo, creo que el problema es darlos por hecho, dar por hecho que si yo sé qué es PTO, qué es Mindset, qué es FYI, el otro lo va a saber. No, creo que a eso se reduce todo. Margarita. Sí, como bien dice usted, profesor, hay una enorme influencia del país vecino. Y bueno, por lo menos en lo que viene siendo el marketing digital, bueno, el marketing en general, los términos en inglés. Entonces, si uno quiere desenvolverse en el ámbito queriendo, no te tienes que aprender esos términos porque son lo que más se usa, ¿no? Como el bofu, el mofu, o sea, todo lo que son los insights, sí, todas las pequeñitas palabras que muchas veces ni siquiera podemos ya traducirlas al español porque como que ya están tan arraigadas en inglés que decirles en español, la gente que te rodea es como de qué me estás hablando, casi, ¿no? Entonces, sí, es un poquito complicado. Creo que depende mucho de dónde te estés desarrollando profesionalmente, ¿no? De cuál sea pues tu mercado, básicamente. De acuerdo, sí, totalmente de acuerdo, Margarita, muchas gracias. Creo que sí, el mundo del marketing, de hecho, marketing, bueno, ya está en inglés, ¿no? Sabemos que es mercadotecnia, pero ya desde su nombre mismo parten, hay muchísimos, digo, seguramente conoces términos como ATL, BTL y otros muchos que los que tú eres experta, pero parten un poco, cuando un marketero, pues habla con alguien de manufactura que en su vida ha escuchado hablar de esos términos, pues va a decir que, va a decir what, ¿no? Entonces, a eso voy un poco. Bueno, ya hablamos de los extranjerismos, que bueno, nos enfocamos a los anglicismos, y otros son los eufemismos, que también los eufemismos pues son frecuentes en el ámbito profesional en realidad. Pasa mucho, bueno, no sé si alguna vez han escuchado el término eufemismo, seguramente sí. Quien ya lo haya escuchado, me gustaría que nos ayudara a compartirlo con el resto de la clase. ¿No? ¿Nadie? ¿Puedo yo? Eufemismo.
Es sustituir una palabra por otra, es decir, que si una palabra es altisonante, la puedes cambiar por una palabra menos altisonante. Sí, por supuesto, es la sustitución de un término por otro que se considera exactamente grosero, inapropiado o de plano tabú, ¿no? Creo que el ejemplo más claro es la muerte, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo decir que alguien murió, dicen, no sé, ya partió, ya no está con nosotros, ya si el ánimo de la conversación es un poco más lúdica, más graciosa, dicen, ya está con lo que sea, ya estiró la pata, ya colgó los tenis, pasó a mejor vida, tengo un amigo que dice, ya está con Santa Claus, no sé por qué, ese tipo de cosas, todos esos son eufemismos para referirse a la muerte, ¿no? Hay eufemismos que hablan partes del cuerpo, ¿no? Colgó los tenis, exactamente. No sé, o sea, en México decimos, por ejemplo, el pilín, ¿no? Para referirnos al pene, lo que sea. Hay muchísimos eufemismos. Enfocados en el ámbito profesional, precisamente también hay términos que se suavizan. Yo tengo dos que quería compartir con ustedes. Primero es, me parece que tiene valor aunque puede ser como... En algunas de las empresas en las que he colaborado, cuando corren, bueno, en México decimos correr, cuando dicen fue despedido, ya se utiliza el término desvincular, ¿no? Porque ya no, correr es un término muy feo. Si corres a alguien, se interpreta que le estás quitando un poquito de su dignidad, que la estás dejando sin trabajo, que la estás rechazando, lo que sea, entonces es desvinculación, ¿no? De hecho, hablando de estos términos en inglés, hay uno que se llama outplacement, que implica todo este proceso de desvincular a un colaborador, pero no solo es correrlo y darle su liquidación, su finiquito, y ya, ¿no? Sino incluso hay hasta asesorías psicológicas para vivir el duelo de perder el trabajo, etcétera. Entonces, outplacement es un anglicismo que sí significa desvincular, ¿no? Exacto, dice Ana, lo salieron, ¿no? Cuando se corre alguien dice, lo fue o lo fueron, ¿no? Lo salieron, lo renunciaron, ¿no? Entonces, ese tipo de eufemismos, si bien cuando se vuelven parte del léxico natural de un equipo de trabajo, no tiene ningún... no es malo, ¿no? Pero cuando utilizas un eufemismo que es incomprensible para alguien externo, bueno, ahí es cuando otra vez provoca ruido semántico. No tienen idea de lo que significa, ya está con, por ejemplo, no, ya está con Santa Claus. Por eso puse ese ejemplo, eso lo utilizaba mi amigo, no creo que sea algo tan generalizado. Si yo les dijera a algunos de ustedes, ¿saben qué? Chabelo ya está con Santa Claus, ¿qué? ¿No? A eso me refiero con los eufemismos, al sustituir un término por otro, si no hay contexto, si no hay una explicación o una descripción de qué es lo que está sustituyendo, bueno, pues otra vez va en detrimento del flujo de la comunicación. ¿Vale? Le dieron cuello. Bueno, le dieron cuello, esto suena hasta peor, ¿no? Porque suena que lo mataron. Pero bueno, creo que ese es el mensaje. Y los errores en la sintaxis, por supuesto, que también son así como las faltas de ortografía, pues van un poquito o mucho en detrimento, o bloquean, impiden, dificultan el mensaje, la transmisión del mensaje. Ahora, por ejemplo, lo mencionamos también en la clase pasada y me pareció muy interesante. La lengua castellana, la lengua española es muy, muy rica y hay muchas maneras de decir la misma cosa. Si bien deberíamos tratar de evitar las palabras rebuscadas, sí deberíamos jugar con palabras que signifiquen lo mismo, pero expresado de diferente manera, porque eso provoca que los textos sean más interesantes, crea atención, mantiene el interés de tu lector, etcétera, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, teníamos, ya cayó un poco en desuso, pero no sé si recuerdan cuando decíamos, no sé, cansado no, lo siguiente, ¿no? Y está feo, feo no, lo que le sigue, ¿no? Lo que le sigue de cansado es exhausto, y lo que le sigue a feo es horrible, ¿no? Y lo que le sigue a crudo o con resaca es al borde de la muerte, pero no digamos lo siguiente, porque la lengua castellana es tan rica y tan preciosa que hay términos para todo. Entonces, mi mensaje es, si bien no tenemos que buscar palabras rebuscadas simplemente por el hecho de buscarlas, tratemos de utilizar los términos correctos. Siempre va a haber una palabra y eso, pues, enriquece nuestro vocabulario, enriquece nuestro uso de la lengua y, bueno, incluso hasta beneficios neurológicos tiene. Las personas que se saben expresar de manera escrita y verbal, obviamente tienen un tren de pensamiento mucho más elaborado
que les permite sintetizar mensajes, transmitirlos. Entonces, bueno, el mensaje es ese. Utilizamos el lenguaje correctamente. ¿Vale? ¿Quién levantó la mano? Laura, por favor. Sí, muchas gracias. De lo que estaba comentando sobre escribir la ortografía, muchas veces lo que solemos hacer es incluso hacer pausa cuando estamos exponiendo ante un auditorio amplio, cuando estamos leyendo, estamos usando tarjetillas para podernos apoyar. Hacemos pausa para ver si estamos dentro del mismo contexto o leímos bien. Esa es una de las partes en la que nos puede afectar cuando estamos haciendo algún tipo de exposición. Y referente a los eufemismos, creo que tiene mucho que ver con la parte que decía de cuando ocupamos o palabras rebuscadas, tratar de ser muy breves al explicar algo que sean de 4 o 5 palabras para no interrumpir completamente lo que se está exponiendo con toda la demás gente. Eso. Muchas gracias, Laura. Sí, totalmente de acuerdo. Exacto. No interrumpir el mensaje. ¿Vale? Entonces, ahora, vamos a... Los errores de sintaxis hay muchísimos, ¿no? Y si bien esta es una clase de lengua escrita y de redacción, creo que nunca acabaríamos, por eso me traté de enfocar en los componentes generales de la construcción de un buen mensaje escrito y menos en los errores de sintaxis. Entonces, digo, simplemente rescato estos antes de que pasemos a lo último, que es ¿qué es la sintaxis? Ahí creo que sí hay una definición muy clara que quisiera compartir con ustedes, es básicamente la estructura de cada oración. Si yo tuviera que definir la correcta estructura de cada oración, porque por supuesto, así como hay buena redacción y mala redacción que facilitan el mensaje o lo dificultan, también la buena sintaxis lo facilita el mensaje y la mala lo dificulta, por supuesto. Entonces tiene que ser la buena estructura de cada oración. Entonces ahí son simplemente 8 elementos, 8 errores de redacción de miles que hay en la lengua, nuestra lengua, que quería compartir con ustedes. No me voy a clavar mucho, pero me parece que son comunes. Por ejemplo, la coma entre el sujeto y el predicado pasa mucho porque tratamos de escribir como hablamos. Y obviamente, perdón, la manera en la que hablamos, como bien decía Laura y Beth, involucra pausas, sonidos y silencios en realidad. Entonces, por tratar de escribir como hablamos, es que ponemos comas que son innecesarias. Aquí el consejo es simplemente, nunca va una coma entre el sujeto y el predicado. Nunca es los niños, coma, jugaron. Jamás va a ir así, ¿vale? Ahora, eso es otro tema que platicamos en la clase pasada, en la sesión anterior, y es muy interesante. Las reglas de sintaxis y las reglas ortográficas, si las conoces bien, también las puedes romper para transmitir un mensaje o transmitir una emoción, incluso transmitir un acento. Les ponía de ejemplo la sesión pasada que hay un escritor español que se llama Carlos de Safón, ya se murió, pero que escribió unas novelas que a mí me gustan mucho, que son La saga de la sombra del viento, entre muchas otras, y para tratar de ilustrar el acento de... Él era catalán, era de Barcelona, y para tratar de ilustrar el acento de una andaluza, escribía las palabras que llevaban Z con S, ¿no? Entonces, ese tipo de ruptura de las reglas sirven para transmitir un mensaje, para ponerte con el contexto adecuado, ¿no? Creo que se llamaba la Rosillito, era no estoy jugando, ¿no? Porque pensar en la Rosalía, pero era la Rosillito, que además era una prostituta andaluza. Escribía, o sea, cuando hablaba ella y decía corazón, lo ponía con ese. O sea, mi único punto es, si conoces bien las reglas de ortografía y de sintaxis, las puedes romper si quieres transmitir un mensaje en específico. Pero hay que conocerlas de antemano, ¿no? Otro ejemplo es este libro de los cachorros de Mario Vargas Llosa, que está redactado de una manera que si no tiene puntos de ortografía, no tiene la indicación de los guiones de diálogo, no tiene nada, pero la manera en que lo hace, independientemente de si les gusta Mario Vargas Llosa o no, pues lo hace con conocimiento de causa, como un conocedor de la lengua que está tratando de darle fluidez a su texto y a sus diálogos. Y bueno, yo cuando lo leí, aparte te lo ponen a leer en la prepa, creo, pues dices, ¿qué está pasando? Ya lees un poco y lo entiendes, y entonces entras en la convención del uso de su lenguaje y ya, ¿no? Lo puedes entender de manera correcta. Pero bueno, determinantes de palabra que empiezan por A tónica, ¿no? Donde decimos el agua y el águila, ¿no? Porque no es, pero sí decimos las aguas y las águilas. ¿Por qué? Un poquito como en el francés, que lo importante es que suene, que tenga como esta conexión. En francés se dice liaison,
Por eso no decimos la agua, porque tendríamos que hacer como, o tendríamos que decir la agua, o tendríamos que decir la pausa agua, ¿no? Entonces, para que tenga esta fluidez en la oralidad es que se cambia, ¿no? Pero por eso, ¿no? En base a, se dice con base en, no se dice a nivel de, se dice en el nivel de, dice Margarita, pasa lo mismo en poesía. Totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Cómo se llaman esas herramientas? Licencias poéticas. ¿Estás de acuerdo, Margarita? Exactamente, las licencias poéticas son precisamente todas estas herramientas que rompen las sílabas o las juntan para que el verso te salga en decasílabo y puedas hacer un soneto, o te salga de 8 y puedes hacer una décima, o lo que sea, ¿no? La experta eres tú, pero es un gran ejemplo de cómo se pueden romper las reglas de la sintaxis con el propósito de embellecer la lengua. Eso me lo acabo de inventar, pero más o menos por ahí va, ¿no? Pero tienes que conocerlas, eso creo que es un poco el punto. Tienes que conocer las reglas de la sintaxis y ortográficas para romperlas con conocimiento de causa. Si escribes nada más así por nada, pues vas a lucir bien, güey, ¿no? Que tampoco es el caso. Este me gusta mucho y tenía que compartírselos, clase. Por ejemplo, ¿dónde está? No me acuerdo quién era de Naucalpan. ¿Dónde está Naucalpan? Naucalpan se encuentra geográficamente al lado de la Ciudad de México, entre el municipio de Tlanepantla y la delegación Miguel Hidalgo. Okay. ¿Dirías que está al norte de la Ciudad de México o al noroeste más o menos? Pues podría ser que sí al noroeste, no al norte. Exacto, está al noroeste, ¿no? Y por ejemplo, ¿dónde está Estados Unidos? No, más bien, ¿dónde está Sonora? O Chihuahua, o Nuevo León, o Durango. En el norte. Están en el norte de México, exactamente. Esa es una diferencia, como decimos a veces, que al norte significa que está pasandito, o sea, así lo definiría, ¿no? Pasando el punto de referencia. Naucalpan está al norte o al noroeste de la Ciudad de México porque no forma parte de la Ciudad de México. Sinaloa y bueno, todos estos estados están en el norte de México porque forman parte integral del punto de referencia. Es una diferencia súper sutil, pero me parece interesante compartirla con ustedes, ¿no? Esto de habían muchas personas, siempre tratamos de conjugar el verbo haber cuando lo utilizamos con un auxiliar. Habían muchas personas, hubieron muchos de nosotros, hubimos muchos fans de Lady Gaga, por cierto, no sé qué. En realidad, el verbo haber, cuando se utiliza como auxiliar, siempre se conjuga como si fuera la primera persona, no, la tercera persona del singular. Había, ¿no? Había una vez, había muchas personas, hubo, ¿no? Siempre es en singular, nunca va a ser en plural. Hubo, había, ¿vale? Y dijiste si vinites, que es algo también que se utiliza muchísimo. Yo en lo personal creo que tiene su contexto histórico y su sociocultural, y no me parece que tengamos que juzgar a nadie que utilice esta conjugación añadiéndole una S al final de los verbos en español. Sin embargo, la manera correcta es vacines, ¿no? Entonces también es un poco identificar quién es tu audiencia y de qué manera se puede utilizar este lenguaje o lenguaje para transmitir correctamente el mensaje, ¿vale? Ya nos quedan súper poquito tiempo, entonces sí me quisiera regresar a esto es simplemente para que convivamos entre nosotros. Empecé la clase tratando de conocerlos mucho mejor y que quisiera terminar con estos últimos 5 o 6 minutos que nos quedan de la clase. Sé que hay gente de Argentina, sé que hay gente obviamente de México, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Guatemala y de Chile, y sé que la lengua está viva. Entonces, lo que me gustaría que compartieran con ustedes es alguna frase o expresión típica de mi país y de ciudad, porque esa es otra cosa que también puede provocar ruido, incluso dentro de México, que es donde yo estoy. Las palabras significan cosas diferentes. Hay muchas diferencias entre el español de México y el de Argentina. Entonces, me gustaría que compartieran una frase típica o una frase coloquial de su respectivo país para ver si podemos interpretarla correctamente. Creo que los resultados pueden ser chistosos. La clase pasada fue muy graciosa, sobre todo con los argentinos, porque bueno, hay algunas diferencias. Adelante, Felipe.
Por ejemplo, aquí en mi fraccionamiento le decimos aguas a los voceros, o sea, a los escandalosos de los periódicos, a los panaderos. Por ejemplo, cuando hacen los que recogen basura, llegan hasta las 5:30 de la mañana. Imagínense a esa hora cuánta gente está durmiendo apenas o están trabajaron en la madrugada. Entonces, cuando decimos, nos referimos a eso, es cuando que no nos estén molestando. Súper, Felipe, muchas gracias. Ana Álvarez. Aquí en Ecuador decimos achachay cuando nos hace mucho frío. ¿Cuándo qué? Cuando nos hace mucho frío. Achachay, ok. Achachay. Ok, eso no tenía ni idea, ya aprendí una nueva cosa, muchas gracias. En el chat dice Alma, ya nos cayó el chahuizle, le decimos en México. La verdad, yo no sé, digo, sí lo he utilizado, pero ni siquiera sé bien quién es el chahuizle. Aguas, dice Laura Iber, como para marcar que tengas cuidado, ¿no? Aguas, creo que es algo muy de México. En Jalisco alguna vez escuché que alguien decía agua en singular, agua. Y yo, ¿qué? ¿No? Entonces, aunque sea una diferencia mínima, no lo entendí. Lady, adelante. Acá en Ecuador decimos ponte pilas a las personas que tienen que ponerse, o sea, que esté atento a lo que se está dando. Ponte pilas, ok, sí, aquí también. Ponte pilas, ponte las pilas, ponte trucha, decimos, ponte buzo. Ahora que lo recuerdo, una exnovia que tuve, tenía una colaboradora argentina a la que me contaba que le daba mucha risa, que decíamos, aquí en México decimos, ponte abusado o abusado cuando ponte alerta, pero ella lo que entendía era abusado de haber sido víctima de abuso, entonces decía, ¿qué está pasando? ¿No? Abusado. Entonces está chistoso, ¿no? Creo que en México abusado tiene que ver con ser un buzo, no sé, no tengo idea, pero bueno, por ahí va la cosa. Muchas gracias, Lady. Bien decimos, ¿qué más mi llave? ¿Qué es eso? Ahora, ¿qué más, amigo? ¿Cómo estás? Así. Ay, ok, muchas gracias, Lady. Alma. Gracias, profe. Bueno, pues creo que algo que tenemos, y ahora sí que perdón por la expresión, pero por ejemplo, nosotros aquí en México, con todo asociamos la palabra pedo, ¿no? Que pedo, ponte al pedo. Creo que es una palabra que puede expresar muchísimas cosas que la podemos utilizar en cualquier contexto. Entonces creo que podría ser un ejemplo. Sí, no, por supuesto, es un gran ejemplo, muchas gracias, Alba. Sí, o sea, es completamente contextual, ¿sabes? O sea, si no sabes en qué contexto se está utilizando, nunca vas a poder interpretarlo correctamente. Muchas gracias. Dice Ana, curada en Baja California, sí está bien curado, dice, ¿no? Dice Francisco Huizache, el que hace trámites de abogado, pero no lo es en Guatemala. Ok. Alma dice, el chagüiste es una enfermedad del maíz. Ok, una infección supongo que arruina las cosechas, por eso es cuando ya nos cayó el chagüiste, supongo que es que ya valió, ya valió. Ok, ya nos cargó el payaso, ¿no? Decimos también en México. Dice Rafael Vale, machín, güey, para los amigos sin ofender. Ok, Mariam dice, yo soy de Venezuela y acá decimos arrecho cuando alguien está molesto o cuando alguien, o alguien es lindo. Ok, sí. ¿No? Hay una canción de Guatemala que se llama Muerto en Choroní que me gusta mucho. Dice, este plan de economía a mí ya me tiene arrecho, ¿no? Ya, ese sí lo había escuchado. Karina dice, qué cuatico, qué exagerado en Chile. Pero ¿es grave o es aguda? ¿Es cuatico o cuático? O cuatico, cuatico, supongo. Dice Laurebet, abusado es ponte atento a la situación, claro. En Guatemala, abusado significa ponte las pilas. Ana dice, el pedo rifa, multifuncional. Dice Agustín, en México decimos troca para decir camioneta. En algunas partes, sobre todo en el norte, ¿no? Y por esta influencia de truck, supongo. También el tantito y el ahorita en México son, no nos hagan caso, ¿eh? Si decimos que ahorita, no nos hagan caso. Vamos a pistear, tomar unas cervezas, acá también dice morro a las personas. Guiro o patojo, niño en Guatemala, un patojo. Okay. A ver, no he visto quién tiene levantada la mano. En Guatemala traída la novia, como en Chile creo polola.
Ok. En Chile, cachai quiere decir entendiste. Cachai, cachai sí lo había escuchado. Qué pata, qué mal en Nuevo León. Por ejemplo, también creo que en todos los países en los que estamos tenemos una manera diferente de referirnos a la resaca por ingesta alcohólica, ¿no? Aquí en México decimos cruda, en Venezuela creo que decimos ratón, en Costa Rica decimos goma, en Colombia guayabo, en Ecuador creo que decimos chuchaqui, ¿no? Entonces son términos que es un shock cultural, ¿no? En Perú decimos estoy aguja cuando no hay plata. Ok, en México a veces decíamos ando bruja, que rima, pero supongo que son orígenes diferentes. Cuando no tienes dinero andas bien bruja, ¿no? O cuando tienes muchas deudas en México también decimos estoy endrogado, no sé bien por qué. Ya valió madre, ¿sí? Ok, entonces bueno, eso simplemente era para que compartiéramos un poco las diferentes expresiones de nuestros países y que viéramos que a pesar de que hablamos la misma lengua, siempre va a haber diferencias y tenemos que conocerlas o compartirlas y describirlas para que en lugar de que sea una barrera del lenguaje, sea un facilitador del mensaje. Entonces, ese era el propósito de esta pequeña actividad. Muchas gracias a todos los que participaron, están súper interesantes. Había muchas que yo no había escuchado. Y pues nada, ya es la una. Las conclusiones, siempre busquen la claridad y la eficiencia del mensaje. Obviamente practiquen. Existen muchas herramientas digitales que les pueden ayudar a mejorar su redacción, entonces utilícenlas, clase. De verdad, ya hay muchas herramientas desde Word, WhatsApp, hay inteligencias artificiales si quieren mejorar su redacción de manera más eficiente. Y por último, tal como lo acabamos de hacer ahorita, ahora mismo, pues diviértanse, ¿no? La lengua es una herramienta que nos permite tender puentes entre nosotros, entre nuestros seres queridos, con personas de otros países, como acaba de suceder, con colaboradores, trabajadores, líderes. Entonces, utilícenla para lo que es. Diviértanse, transmitan el mensaje y bueno, como siempre, fue un placer para mí compartir este ratito con ustedes, estas 2 horas. Les deseo que tengan un excelente fin de semana, disfruten a sus amigos, a su familia, a sus perros. Tómense una curda, una birra, una fría, una chela, una cheve, lo que quieran. Y nos vemos aquí la próxima semana. Por favor, cuídense mucho. Vamos a seguir hablando de comunicación. Entonces, se van a poner interesantes sesiones. Gracias, profe. Gracias, profe.